Hola, buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a la continuidad de la mañana en el 100.9 del dial. Desde ahora y hasta el mediodía seremos Arriba el Día. Una rosca afuera que ni te cuento, un frío de aquellos, aunque todavía no son las temperaturas mínimas que percibiremos en esta larga temporada que nos queda por delante de invierno, al cual todavía ni siquiera hemos ingresado. 0,1 de grado sobre cero la temperatura actual en Río Gallegos. El servicio meteorológico dice que la sensación térmica es de 5 grados 4 bajo cero, la humedad del 88% y el viento sopla desde el oeste a 22 kilómetros. Viernes con una máxima pronosticada de 6 grados y casi nula probabilidad de precipitaciones y vientos de intensidad media con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora. Un saludo a todo el equipo de Nuevo Día que ya está activo desde temprano en la redacción. Está Tony Villanueva, entre otros. Está Lorena en redes. Está el equipo de ventas con María y Nasa aquí también trabajando desde hace un rato, y el equipo que hace la radio en este momento. Luego de la salida de Claudio Lobos y Karina Taverne, venimos nosotros en el Día del Operador. Los saludamos y los celebramos al jugador del año 2023. Tiene el plato de plata, Brian Álvarez. Feliz día, amigo, bienvenido. Buenos días. Buenos días, amigo, y felicitaciones y felicidades. Has construido una carrera en este ámbito que no sé si es para todos, y que, bueno, esperemos que sea gratificante para vos también. Hemos mejorado todos de la mano aquí en Nuevo Día desde los comienzos de esta radio y hasta el día de la fecha, y Brian es sin dudas un pilar fundamental. Obviamente no vamos a dejar de saludar a Rodri Poloni, que es el operador de la tarde-noche de Nuevo Día, que en este momento está en otro lado, está compitiendo con nosotros, pero ya se le ha dado el incentivo necesario para que le baje el micrófono a los... Me parece que a Brian le están dando incentivo los rivales, por eso a vos te baja el micrófono y eso. Ahora lo vamos a hablar en la pausa, Brian, pero lo vamos a resolver, quédate tranquilo, siempre por dentro de la ley y el orden. Bienvenido, doctor Mancilla, amigo, ¿cómo le va? Bien, buen día, Juli. Buen Saludos día para Lobito también, perdón. Bueno, buen día, Fernando, también para el amigo Brian Álvarez. Que tenga un lindo día, amigo, que lo disfrute mucho. Algo compartiremos. Bien merecido. Acá los alfajores están en promo 2x1000 acá en Neo Cibercentro, así que dense vuelta y compren un montón y denle uno de los dos que compran a Brian. Sí. Fernando Tornú, buen día. Buen día. Es un decir, me parece. Sí. Si no vienen esos alfajores de 6, los claro, chiquitos, también. Le damos uno de los 6. Exacto, y repartimos entre todos. A Rodrigo también saludos, como Juli dice, y a Lobito, nuestro operador de la noche imberbe. Los 3 operadores que tenemos acá en la radio y los 3 tremendos operadores. Sí, y los 3 compiten en esta franja horaria. Claro, si nos ponemos a pensar, porque Rodri está en otra emisora y el Lobito también en una muy cercana aquí, así que mirá vos, le damos de comer a los rivales nosotros, ¿Cómo estamos durmiendo, Brian? Algo tenemos que hacerlo, tenemos que cambiar algo a los muchachos para que jueguen para nosotros. Y le bajen como haces vos, le bajen el volumen al conductor, no le den aire, como le haces a Beto que lo agarrás hablando como el Chavo
cuando lo manda a callar el profesor, el maestro Longaniza. Yo no sé si el resto tiene las licencias que tiene Brian, de sacarnos del aire, ponerlo cuando quiere, Sí, Se cortó. mandarlo al aire a Beto cuando está hablando de la milanesa que se comió el Sí, día anterior, sí. no sé. Y aquí comandante y comandante, ¿no es cierto? Y encima Claro. de Chapa ponerle la canción de Barney a Héctor. Eso ya claro. fue como diciendo, acá mando yo. y De me mal importa compañero todo muy fue poco. eso, muy mal compañero. No, todo bien, no se haga drama. Que... Está bien. Está todo Acá hay tranquilo. aguante, dijo. Esto es Arriba al Día y tenemos los títulos para compartir con vos en esta mañana de viernes. Se termina la semana, pero no sin antes desayunar contundentemente unos títulos que tenemos para contar. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Bueno, en las últimas horas hubo anuncios varios del gobierno de la provincia de Santa Cruz. Ayer por la tarde el mismísimo gobernador Claudio Vidal fue el que anunció la construcción de un polideportivo para la policía de Santa Cruz y avanzó comenzó en ese sentido el gobierno a hacer diferentes anuncios. También en las últimas horas se confirmó la futura construcción de un hospital modular en 28 de noviembre y además el doctor Varela dio detalles a prensa de gobierno que los anuncios también incluyen el desarrollo de la obra para el mejoramiento de la guardia del hospital de Río Gallegos, algo que también se está solicitando mucho, y una sala de hemodiálisis con también obra incluida en Piedrabuena. Así que es como que pareciera que a medida que pasa el tiempo el gobierno se va reacomodando, espera de algunos ingresos a pesar de todo lo que ya sabemos que está pasando con Nación y sus recortes a las provincias, y al igual que el municipio en este caso, cada uno va avanzando con los primeros anuncios de obra pública, ¿no? Después de que el gobierno nacional indicara que con ellos no cuenten más, por lo menos por ahora. Con la promulgación de la ley de emergencia también, ¿no? Que recordemos que era para el ámbito educativo y de salud, la emergencia administrativa que permite agilizar los procesos. Así que veremos cómo continúa el desarrollo de estas obras públicas. Bueno, Fernando, también ayer hubo un importante anuncio, otro anuncio de construcción que es la del nuevo hospital modular. Esto lo dijo también el gobernador Vidal y lo mencionó después el doctor Varela, el ministro de Salud, este convenio que se firmó con la municipalidad de 28 de noviembre para la ejecución de lo que va a ser el primer hospital modular en dicha localidad. Esto se llevó a cabo en el marco de una ceremonia, una reunión que tuvo el gobernador con el mandatario de la localidad 28 de noviembre, con Aldo Aravena, y donde estuvo presente el ministro de Salud
y el ministro de Gobierno de la provincia, donde se dio anuncio de que el gobierno provincial va a financiar la obra de esta primera etapa de la platea de hormigón armado para el futuro centro modular o hospital modular que se suma a lo que es la estructura del San Lucas en dicha localidad de la cuenca carbonífera. Importante novedad, Así que anuncio de la construcción de un nuevo hospital modular en la localidad de 28 de noviembre. Bueno, también el ministro de Salud dio detalles de otras obras que se van a hacer acá en el hospital regional, que están vinculados también con una ampliación, con, por así decirlo, provisión de nuevas ambulancias, una serie de cuestiones que buscan mejorar la atención para los habitantes de Río Gallegos acá en el hospital regional, como es también se está trabajando en la obra de una nueva guardia y el centro de hemodiálisis y también una obra del quirófano en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena. Fueron otros anuncios que efectuó también ayer en la jornada el ministro de Salud, Ariel Varela. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Y esto será nota de la mañana de la 100.9 porque el municipio, en realidad la Comisión de Fomento, mediante su presidente, Jorge Zuluaga, denunciará en la justicia federal la situación en la que se encuentra la Ruta Nacional número 3 en el tramo conocido como Cerro Punta Peligro. Allí hay peligro de desmoronamiento que ya se está dando y de derrumbe, no solo de la ruta, sino de todo lo que allí se circule o esté justamente sobre la calzada. La situación se entiende como crítica al pensar que no hay otro paso para que sobre todo los víveres, ¿no? Los camiones que tienen que trasladar insumos, alimentos y distintos recursos justamente continúen su circulación hacia el sur desde Comodoro Rivadavia, así que la situación es compleja y señaló el propio Zuluaga que el peligro de derrumbe y colapso total es gravísimo, que por ello justamente va a estar haciendo la denuncia que te vamos a contar y que vamos a ampliar obviamente en el desarrollo de la mañana, ya por las 11 de la mañana, cuando charlemos con el presidente de dicha comisión de fomento. Noticias de índole policial que claramente llaman mucho la atención porque Comodoro vivió otro crimen violento en lo que va de la semana tras el asesinato de Gonzalo Buenchur, un joven de nada más que 17 años que iba camino al colegio y cuando le quisieron robar el celular y él intentó recuperarlo, terminaron por matarlo. Bueno, a esto se le sumó en la jornada de ayer un crimen también muy llamativo y significativo porque un hombre de 33 años mató a su madre asfixiándola con una almohada. Justamente esto se dio a conocer en la mañana de ayer, jueves, y sucedió en el barrio Juan 23. La víctima llevaba varios días, según el hallazgo y el peritaje que desarrolló la policía de Chubut, y justamente ya pudieron confirmar cuál fue el desenlace y quién fue el autor justamente de ese crimen.
Show themselves clear, clear, them go show. Anywhere them go, anywhere them go, them go show themselves. Opposite people, anywhere them go. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. ¿Qué pasa en el gabinete nacional del gobierno de Milei? Milei dijo al presidente que por la ley bases hará un análisis de Nicolás Pose y todo su gabinete. El mandatario dejó entrever que pese a que lleva 6 meses de gestión, ya analiza cambios en su gobierno. En medio de rumores de la posible salida del jefe de gabinete Nicolás Pose, el propio Milei admitió en una entrevista televisiva que analiza los cambios para después de la salida o no de la ley bases que parece trabada en el Congreso. Indicó asimismo que la situación de Pose es la misma que tiene todo el gabinete, aunque advirtió que después de la ley base hará una evaluación de resultados, ya que queda todo bajo análisis y se revisa todo, dijo Milei. Bueno, habrá Pose y suena a Federico Sturzenegger, También en ese mismo ámbito suena como el economista a incorporarse en el gabinete de Javier Milei. En una entrevista que dio a el incisivo Luis Majul, el presidente Javier Milei manifestó su entusiasmo con contar con Federico Sturzenegger como ministro. Sale la ley base, es decir, que culminamos una primera parte de las reformas estructurales que pasaron a la segunda etapa y entra Federico Sturzenegger como ministro, reveló Milei en la nota con Luis Majul. Esto pasa nomás en la Argentina. Un preso se fugó en un patrullero de la bonaerense. Esto fue en la localidad de San Martín, en el norte conurbano bonaerense, ¿no? El curioso episodio fue ayer un preso quien, en medio de un traslado, logró escaparse a bordo de un patrullero de la localidad de José León Suárez. El reo identificado como Marcelo Álvarez, se llama un amigo mío, mira, de 35 años. No, pero este es el folclorista, es profesor de danzas. Iba junto con otro recluso en el patrullero cuando, llegaron a un punto donde lo tenían que intercambiar. Al llegar ahí, aprovechó el hombre y lo dejó a pata al otro. Intentó escaparse a pie, pero bueno, el otro tuvo más suerte. Agarró el patrullero y se fue. Se concretó esta fuga y dejó el patrullero a pocas cuadras. Bueno, así que todavía lo están buscando al muchacho que tiene domicilio en Loma Hermosa y también es del partido de San Martín, ¿no? Se fugó con el patrullero, cosas que pasan en la Argentina. Bueno, la última es la novedad de hoy a la mañana. Lamentablemente, murió el presidente de la Federación Agraria. Su auto chocó contra un camión. El trágico hecho ocurrió mientras Carlos Achetoni circulaba a bordo de su automóvil Fiat Palio y tuvo un incidente vial en la ruta nacional 188 en la localidad bonaerense Florentino Meguino. Así que bueno, la entidad dio a conocer el fallecimiento en este trágico hecho que involucró a Carlos Achetoni, el titular de la Federación Agraria Argentina. Bueno, esto fue en el límite con Córdoba, parece que fuera esta localidad de Florentino Meguino, ¿no? Así que lamentable, una figura en los últimos tiempos bastante en el candelero, ¿no? de la situación económica de la Argentina. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy?
Efemérides en Arriba el Día. ...24 de mayo cumple 83 años el músico, escritor y poeta Bob Dylan, autor de Blowing in the Wind, nacido un 24 de mayo de 1941 en Duluth, en Minnesota, Estados Unidos. Robert Allen Zimmerman es su nombre original y a los 21 años editó su primer disco que lo consolidó como una de las máximas figuras, o comenzó a consolidarlo como una de las máximas figuras de la cultura y la música particularmente estadounidense. Un día como hoy en 1543 fallecía Nicolás Copérnico, polaco, astrónomo que descubrió que la Tierra giraba alrededor del Sol, que fue tratado de hereje en algún momento por su teoría. También nacía Gabriel Daniel Fahrenheit, inventor del termómetro, un día como hoy en 1686. En 1844 se enviaba el primer mensaje telegráfico, que justamente era autoría del invento de Samuel Morse, o Morse, como se lo conoce de este lado del mundo, justamente por ello el código Morse. Se inauguraba el puente de Brooklyn en Nueva York, Estados Unidos, que une justamente a esta ciudad con Cleveland, el presidente y justamente la localidad de Nueva York, o la ciudad, más que localidad. Se inauguraba la Torre de los Ingleses allí en Retiro, en el barrio porteño, cerca del puerto, donde confluye justamente y donde se encuentra también la terminal de ómnibus y también de trenes. Se inauguraba el edificio del Mercado del Abasto en 1934, hoy reconvertido en shopping. Históricamente, hubo años atrás, era, como fruta, su nombre lo indica, verdura, un mercado exactamente abastecedor de fruta, verdura, creo que carne. Hasta el principio de los 80, Exacto, parece, ¿no? Exacto, era todavía. De hecho, el tema Mañana de Sol, que es pareciera moderno, pero que ya tiene sus buenos años, sus 40 años, habla de ese mercado del abasto, en Mañana del Abasto. Reconvertido en shopping, ¿no? Exactamente, un bonito shopping. Lo que sería esos años, ¿no? Por el tráfico, pues casi es muy angosta esa zona de... Muy angostas, salvo la avenida Corrientes que da sobre el frente, digamos. Las otras calles sí, es cierto que son muy angostas. Nacía Rodrigo Bueno, el Potro, cantante argentino en 1973. Estaría cumpliendo 51 años. En 1964 fallecían 320 personas y 800 resultarían heridas luego de los incidentes en un partido entre Perú y Argentina cuando anularon un gol. Imagínate si hoy que hay VAR se armaría la hecatombe total. Nace Rodrigo de Paul en 1994, está cumpliendo años el motorcito. Ese que nació en Francia, ¿no? No, Rodrigo de Paul, no, en Avellaneda. Ah, mirá vos. No, y Jimena Barón también, la Cobra, pero la Cobra la podemos prescindir de las efemérides musicales. Por hoy el hermano tenemos Rodrigo, Bob el hermano de Rodrigo igual hay que prescindirlo de... Sí, pero es el cumpleaños de Rodrigo, no de Ulises, así que Bob Dylan y Rodrigo podrían musicalizar esta mañana. Son las 10:10. ¿Arrancó eso o qué? Mirame, no me toques, igual. Sí, no, trátela suavemente, claro, dijo Cerati, así que... El cable de cargador me está fallando, pero es un cargador súper especial de 9 amperes, claro, 7 no sé cuánto, entonces ahí estaba buscando en el Mercado Libre, por ejemplo, el cargador tiene que ser sí o sí el original de Asus y sale 110.000 pesos. Tranca. Cargador, son detallitos. Que arranque, por favor, recemos. Después, no andan los universales. ¿No? Mira. Por la cantidad de amperes. Claro. Así que más vale que sigan dando. Que sigan dando, recemos. Rodrigo Alejandro Bueno nació un día como hoy. Canta Amor Clasificado junto a Andrés Calamaro en el comienzo de esta mañana. Digamos que poseo sin probar aquello que ando buscando. Desesperado, sin aliento, traté de no sentirme cansar.
Fui hasta el kiosco de diarios y revistas. Amanecía en la doca de prisa y decidí dejar aquella ilusión en manos del canillita. Me avisó en el diario La Voz para tener una cita. Para que tuviera ganas de amar hasta con la luz de luz. Mira, busco un amor clasificado en el diario que para amar no tenga día ni horario. Busco un amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. Busco una chica que me dé su amor, que sea pura eterno. Ahora, no importa raza, religión ni color, exijo amor y locura. Busco un amor clasificado en el diario que para amar no tenga día ni horario. Busco un amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. Busco un amor en el diario La Voz del Interior. Canillita por oficio y obligación. Gracias, Rodrigo. Ya 5 días han pasado y ya sigue el teléfono callado. Compré camisa, pantalón, me vestiré hasta lustre los zapatos. Solo el teléfono está de la cama. Yo vi que nadie me contestaba. Y una vez fijo corte de servicio de BBI llamada. Busco una chica que me dé su amor no importa raza, religión ni color, exijo amor y locura. Busco un amor condicionado en el diario que para amar no tenga día ni horario. Busco un amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. Busco una chica que me dé su amor un poco ahora. Encerrarnos de amor y traseras a perder la cordura. Busco un amor clasificado en el diario que para amar no tenga día ni horario. Busco un amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. Cuarteto para el mundo. Chiquero, canta. Rodrigo, bueno. Todos. Periódico de hoy dice que ando buscando un amor. Periódico de hoy dice que anda buscando un amor. Periódico de hoy dice que ando buscando un amor, que ando buscando un amor, que ando buscando. Ando buscando un amor.
Buen día para toda la mesa, en especial para Brian, nos dice en su día Héctor Toto Márquez. Aquí le mandamos un abrazo grande. Saludos grande, Toto. Pulgar arriba de Brian, Yo voy a cometer una diferencia. Sí. Cuando salgo del trabajo, lo escucho a ellos, lo vengo escuchando en el auto en la franja de Las 8 8 y alguito. Sí. Y ayer estaban hablando de pastelitos, estaban hablando de que tenían un concurso y el ganador, pero ellos previo discutían a los pastelitos con Alberto, Carlitos, cuál era mejor, cuáles preferían, si los de membrillo o los de batata. Y lo hacían. ¿Y quién ganó en ese debate? Creo que salieron empatados porque Rodrigo definió también los de membrillo. Mirá, o los ¿a de 2 y 2? 2 y 2, sí. ¿Y acá cómo sería? Yo membrillo. ¿Membrillo para vos? Batata. Dice Brian. No seas tibio. O membrillo o batata. Membrillo. Listo, ahí va. Yo no puedo comer porque una vez me empaché con 6 calientes cuando era chiquito y no los puedo ni mirar. 6 pastelitos. Sí, mi vieja los hacía y yo me clavé 6 pastelitos fritos calientes, así al trote nomás, Chao. y quedé espantado. O sea, es un alimento Sí, nutritivo, saludable, rico, para- tradicional, pero no lo puedo comer. O sea, una factura con batata o con membrillo te la como, Sí. pero el pastelito es como que me ataca el hígado Y ahí- psicológicamente. Fui a cometer una diferencia también de lo que venía escuchando respecto a los pastelitos, la batata, el membrillo. Ellos hablaron de lo que fue su conscripción o servicio militar, Ajá. Toto y Carlitos, de que era el postre, se llamaba vigilante, el postre de Claro. batata y queso. Y queso, exactamente. O membrillo y queso o Como- batata sí, y queso. también tenían esa misma dicotomía. Y no sé a quién apuntaron del programa, de ellos, ¿no? Porque Carlito dice que el membrillo es bueno para el hígado, Mira. apuntando para una persona que tiene problemas ahí del hígado. Ah, mirá, bueno, yo le tomo el consejo, entonces voy a comer más Ujú. membrillo, entonces. Gracias por el consejo, Así que Carlitos. estuvo, más allá de las noticias de eso, estaba interesante el debate porque se hace a mes de mayo. Dice Beto 25. que membrillo. Membrillo, Sí, entonces ganó por goleada Membrillo. membrillo fue, qué sé yo, el premio. Brian, quedaste solo con tu... Pero a mí me pastelito de gustan los batata. pastelitos así, igual medio calientes. Porque ya cuando se entraron a enfriar, chao. Sí, Yo- sí, yo sí, de- sí. Como que pierde su gracia. Y aparte que es que como todo postre, o no es postre, es como algo de merienda, ¿no? Ujú. Tiene que ir caliente. Sí. Y aparte que es frito, si no te lo regalo. Vamos a escuchar los audios de la mañana en lo que dejó en la conversación, la entrevista a los centros que le tiró Luis Majula a Javier Milei. Post Luna Park, será interesante escuchar cuáles son las impresiones al día de hoy del presidente respecto de varios temas que hacen a su gobierno. Lo dijo Héctor, va a hacer referencia a la eventual salida de Pose y el ingreso de un nuevo actor. Lo escuchamos, el audio 1, sale la ley bases y entra Sturzenegger como ministro, dijo. Te paso un dato. Ejemplo, sale bases. O sea, que culminamos una primera parte de las reformas estructurales. ¿Tenemos que ir a la segunda parte? Sí, Entra Federico Sturzenegger Ah, como ministro. se lo iba a decir. Bueno, digo, ese es un caso, digamos, doma 4. Cierra el Banco Central si todavía lo quiere cerrar. Sería... Claro, bueno, para cerrar el Banco Central tengo que cumplir unas cuantas etapas previas. Entonces, sale la canasta la competencia de moneda, otra cosa. Exactamente, entonces uno tiene que Entiendo. fijar un momento y a partir de ahí se evalúa si se cumplieron los objetivos, si no se cumplieron, digamos, qué funcionó, qué no funcionó, lo que no funcionó se cambia, lo que funcionó sigue en pie. Digo, no tiene ningún misterio. Hoy Ese era Milei hablando de la eventual llegada de Sturzenegger al gobierno tras o con el condicionante de la sanción de la ley bases inicialmente para justamente dar paso a las reformas de segunda generación, podría decir el presidente, que justamente
ya piensa en los pasos a seguir, aunque todavía hay que decir, hay que resaltar y hay que indicar que la ley bases continúa su debate y todavía no puede avanzar en el Senado. Habló del peronismo de Fernando Espinosa, de Axel Kicillof, de sus acuerdos con los gobernadores de Santa Fe y de Chubut, y le apuntó a la provincia de Buenos Aires. Define en pocas palabras al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Un incapaz superlativo. Digo, cuesta encontrar a alguien tan incapaz. Gobierna la provincia más grande de la República Argentina. Y lo mal que lo hace. No le alcanzan los recursos y va y pone recursos en otras provincias. Es decir, tiene la provincia dinamitada. Manda a los patrulleros. Y manda recursos, o sea, y es una cuestión tremenda el problema de inseguridad de la provincia de Buenos Aires. Se da el lujo de mandar patrulleros a otra provincia. O sea, empieza a hacer campaña electoral ahora, dejando de indefensos a los bonaerenses. Es un irresponsable. ¿Qué quiere que le diga? Juan, no importa, no se haga problema. Digamos, no solo que le vamos a ganar el 25, sino que en el 27 nos vamos a quedar con la provincia de Buenos Aires. Redoblando la apuesta, diciendo que le ganan la elección. Así que el presidente baja el copete. Las dos elecciones, la del año que viene, sí, que es legislativa, 25. súper importante para la gestión de Milei, súper importante, empezar a sumar más manos. Sí. Y la del 2027. ¿no? Bueno, y aparte que será de alguna manera la medición más cierta del nivel de aprobación que tenga él. Porque además hay que recordar la elección pasada. Los diputados que entraron y senadores que entraron por la Libertad Avanza entraron porque estaban en la boleta con él. Claro. Porque después candidatos en todo el país, ni a gobernador ni a intendente. Creo que un concejal debe haber. Eso te iba a decir, la tiene difícil el año que viene. Por lo menos, por ejemplo, uno imagina acá. La gente votó a Milei, pero ¿qué legislador o senador votable tiene Milei acá? Que se presente el año que viene. Uno imagina que muy poco la elección, uno se la imagina olvidate. con muchos candidatos, o del espacio de Vidal o del espacio que ahora está armando Grasso, digamos, Tal o cual. Unión por la Patria, digamos. Sí. Pero no gente fuerte de la Libertad de Avanza como para que él sume a un diputado o un senador acá. Y decir, A menos que teja acuerdos, ¿no? Claro. A menos que teja algún Que tipo no de lo veo acuerdo. tampoco. y decirle, le vamos a ganar la provincia de Buenos Aires como si fuera... Bueno, pero él dijo que iba a ser presidente, y ¿quién la pensaba 6 meses antes? Nadie. Y ahora es presidente. Con lo cual el optimismo de Milei tiene sus argumentos hoy por hoy. En ese sentido. Sí, ¿no? sí, El tipo que estaba solo, sin estructura, sin nada. Sí. Bueno, Dijo- Píparo no hizo una mala elección al final de cuentas en la provincia Claro, de Buenos Aires. dijo que iba a ser presidente, ¿vos le creías 6 meses antes? Nadie le No, creía. De nada. hecho, hasta No, el no. kirchnerismo dice que le puso bastante como para que él haga como tercera en Para discurso y debilitar a terminó- Juntos por el Cambio. Claro, y terminó finalmente siendo el presidente. Así que después de eso puede decir lo que quiera. Sí, claramente no hay que subestimar a la capacidad de este sujeto, del presidente de la nación, perdón. Último de Milei, que tiene que hacer una evaluación de los resultados hasta aquí y verá qué hace con su gabinete. Le preguntaron particularmente por Pose. La situación de Pose. La situación de Pose es la misma que tiene todo el gabinete. Hace un tiempo dijo, como rulo de estatua, Pose, Sandra Petovelo, Guillermo A ver, Fernández, lo voy a- siguen como rulo de A estatua ver, todos. el tema es el siguiente. Usted cuando gestiona, Ujú. tiene hitos. Nosotros, nuestro primer hito de gestión, digamos, terminaría con el desenlace de la ley bases. La ley bases puede salir bien o puede, digamos, Salir mal. salir que no sale, por decirlo de alguna manera. Esa situación va a llevar a que, marcado ese hito, nosotros tenemos que hacer toda una evaluación de resultados. Queda bajo análisis todo el gabinete. O sea, no Pose solo, queda todos los ministros bajo Qué análisis. bomba esto, ¿eh? Qué bomba. ¿Por qué? Y porque no lo sabíamos. Nadie lo sabía. No. O sea que usted puede revisar la situación de Pose, Guillermo Franco, Se revisan todos. la situación de Pose. Ahí pasaba Javier Milei, bueno, escapando de la mejor manera posible de las incisivas consultas de Luis Sí. Majul, ¿no? Que estaba muy perspicaz y que estaba No le dejó pasar cero una, ¿eh? concesivo, sí, exactamente.
Así que, bueno, aprovechen el periodismo que tenemos. Y dijo que están todos bajo revisión, Brian, así que portate bien, aunque sea tu día, acá nosotros también, hay que caminar derechito porque están todos... No, pero nosotros no somos del gabinete. Por último, antes de finalizar la propuesta de audios de la mañana de este viernes, lo escucharemos a Claudio Vidal, el gobernador de Santa Cruz. Habló respecto de ayer en el marco de los anuncios justamente para la Policía Provincial, que lo daba a conocer Fernando en el desayuno de noticias, donde anunció que se inauguraría un polideportivo. También agradeció a la empresa PAE, Pan American Energy, porque donó 3 móviles, si no me equivoco, en el marco de los programas de responsabilidad social empresaria de las firmas, y anunció o dio a conocer un poco lo que sucederá mañana en Río Gallegos, donde el 25 de mayo promete y pretende ser histórico desde aquí, desde el sur de la Argentina. Pero que muy contento de poder estar acá, de poder mirar a los ojos a los integrantes de nuestra fuerza policial y poder agradecerles por el gran trabajo que están haciendo en toda nuestra provincia. Un trabajo pocas veces visto y ante esta situación que se viene dando de gran esfuerzo, de gran trabajo, de mucha predisposición de toda la fuerza, el gobierno no tiene otra cosa más que responder con acciones directas que permitan mejorar las condiciones salariales, como lo hemos hecho hace algunos días, y también comenzar a trabajar para mejorar las condiciones laborales de cada uno de los integrantes de nuestra fuerza. Durante muchos años estuvieron abandonados, durante muchos años fueron mirados por sobre los hombros. Bueno, este gobierno va a reconocer el esfuerzo y el trabajo que vienen haciendo. A veces ellos son un poco más humildes y guardan silencio, ¿no?, ante las críticas. Yo los defiendo, porque veo el trabajo que están haciendo. Veo la cantidad de controles que están haciendo a lo largo y a lo ancho de toda nuestra provincia con los pocos recursos que tienen. He recorrido las comisarías, he recorrido instalaciones de la fuerza, he recorrido los talleres, vehículos móviles que tienen 20 años de antigüedad, en donde muchas veces los mecánicos de la fuerza hacen lo que pueden para ponerlos en marcha y a disposición de la comunidad. Así que yo los defiendo porque veo y reconozco el esfuerzo y el sacrificio que hicieron durante todos estos años. ¿Hay cosas para mejorar? Sí, claro que sí. Siempre hay cosas para mejorar. Pero el Estado, así como lo hicimos hoy, tenía que pedir disculpas, tenía que pedir perdón por la ausencia y por la falta de respeto y de compromiso para fortalecer nuestra fuerza. Es importante que las empresas asuman el compromiso social empresarial que deben tener con la comunidad, con el pueblo en donde explotan los recursos. En este caso lo hizo Pan American Energy. En los próximos días habrá una entrega importante de un camión para bomberos, de 2 ambulancias, de 6 ecógrafos también por parte de otra empresa del sector de hidrocarburos. Así que todas las empresas acá tienen que tener compromiso social empresarial. Antes se hacían acuerdos entre la dirigencia política y el empresariado. Hoy el acuerdo de los empresarios tiene que ser también con nuestra sociedad, con el pueblo en donde explotan los recursos. Así que el Ejecutivo se va a encargar de eso. Siempre digo que este país sale adelante con personas, con dirigentes que quieran y amen su tierra, su patria, su cultura. Así que esperando muy ansioso ese 25 de mayo, que va a ser un acto cívico-militar pocas veces visto en nuestra provincia, que nos tiene que llenar de orgullo porque además es un símbolo de unidad, que toda la comunidad esté presente el 25 de mayo, dice mucho. Y cuando se habla de pacto, yo siempre creo que el pacto es con la sociedad y no con los dirigentes. Ahí te estaba invitando el gobernador Vidal a ser parte del acto de mañana, promete ser histórico, pretende ser histórico como lo señalaba, y allí habrá, como lo escuchaban a Claudio De Cari tempranito, hoy aquí en la 100.9, 45.000 porciones de locro se van a repartir, va a haber torta frita, chocolatada a cargo del Ejército Nacional, y pretende ser una fiesta de la comunidad, de reivindicación también de nuestros símbolos patrios y los valores que nos hacen como nación, ¿no? Y además va a ser la primera vez en la cual vamos a ver juntos, en un mismo acto, al gobernador y al intendente Grasso. Exacto, los dos hablarán. Los dos van a hablar, hay que ver si se cruzan.
Sí, que sí se saludan. Se supone que primero habla Grasso por el orden de jerarquías, entiendo yo, y después Vidal. Pues, Sí, Vidal. es así. Precisamente en cada acto. No sé si ya hoy irá el gobernador a la vereda patriótica, Ujú. y que es en el Polideportivo del Atlético Boxing Club, Sí, donde van a estar los nocheros. los nocheros, exactamente. ¿Usted que es medio nochero, va a estar? No. No, yo estoy ya en otro plano. Ah, Ya, bien. Bueno, el tipo responsable, mañana trabaja. Mañana tengo que venir acá con el amigo. Claro. Perfecto. Nosotros le ponemos la garra El a pecho los a la asados, mañana. claro. La cuota de Nos tomamos unos buenos veracidad a la mates con mañana. ginebra acá con Fernando mañana. No, mate, tomamos mate. Mate tranquilito, no, tranquilómetro. Después viene Brian, Sí. que viene con su... Llega. Y después se puebla el estudio, llega Claro. el equipo como de 10 personas en Patagonia Obrera, así que nos vamos para atrás. Bueno, mañana sigan las redes de Nuevo Día, que estaremos contándote cómo se desarrolla el 25 de mayo en Río Gallegos. Ya están los nocheros acá en Río Gallegos. Sí. ¿Ya llegaron? Hay una nota que le hizo Prensa de la Muni que después la podemos compartir. Obvio. Cortita, como previa a la velada patriótica que empieza a las 7 de la tarde en el Boxing Club. Perfecto, esto es Arriba el Día, son las 10:31 de la mañana en esta jornada de viernes 24 de mayo. Escuchamos a Bob Dylan en el día de su cumpleaños número 83. ¿Bob Dylan? Hurricane. Sí. Hay, que es el emblema que es de Bob Dylan golpeando las puertas del cielo. También Starway to Heaven, Knocking on Heaven's Door, Sí. exactamente. Que lo reversionan los Los Guns. Guns N' Roses. Pero en este caso vamos a escuchar Hurricane para Bueno. no hacerlo correr ahora. School. If you're black, you might as well not show up on the street unless you wanna try the heat. Alfred Bello had a partner and he had a rap for the cops. Him and other Dexter Bradley were just out prowling around. He said, I saw two men running out who looked like middleweights. Jumped into a white car without upstate plates. And Miss Patty Valentine just nodded her head. Cop said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary. And though this man could hardly see, he told him he could identify the guilty man. Morning in a room and here they took him to the hospital and they brought him upstairs. The wounded man looks up to his one dying eye. Say, why'd you bring him in here for? He ain't the guy. Here's the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell but one time. He could have been the champion of the world. 4 months later, the ghettos are inflamed. Rubens in South America fighting for his name. Well, Arthur Dexter Bradley's still in the robbery game. And the cops are putting the screws to him looking for somebody to blame. Remember that murder that you happened in a bar. Remember you said you saw the getaway car. Thinking like a play ball with the law. Think it might have been that fighter that you saw running at night. Don't forget that wild wife. Arthur Dexter Bradley said, I'm really not sure. The cop said a poor boy like you can use a break. We got you for the motel job and you're talking to your friend Bello. You don't want to have to go back to jail, be a nice fellow. You obey no one's society in favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We wanna put his ass in the stir. We wanna pin this triple murder on him. He ain't no gentleman, Jay. Ruben could take a man out with just one punch, but he never did like to talk about it all that much. It's my work, he say, I do it for pay. And when it's over,
just as soon go on my way up to some paradise where the trout streams flow and the air is nice, and ride a horse along the trail. But then they took him to the jailhouse where they tried to turn a man into a mouse. All of Reuben's cards were marked in advance. The trial was a big circus, he never had a chance. The judge made Reuben's witnesses drunk and smoked and slums. To the white folks who watched, he was a revolutionary bum. And to the black folks, he was just a crazy nigger. No one doubted that he pulled the trigger. And though they could not produce the gun, the DA said he was the one who did the deed, and the old white jury agreed. Reuben Carter was falsely tried. The crime was murder when, yes, he testified. Bello and Bradley, and they both all they lied. The newspapers, they all went on for the ride. How can the life of such a man be in the palm of some fool's hand? To see him obviously framed couldn't help but make me feel ashamed to live in a land where justice is a gift. Now all the criminals in their coats and their ties are free to drink martinis and watch the sunrise, while Reuben sits like Buddha in a 10-foot cell, and an innocent man in a living hell. Yes, that's the story of the hurricane, but it won't be over till they clear his name and give him back the time he's done. Put in a prison cell but one time, he could have been the champion of the Este otoño 2024, rockea con potencia en el inicio del día. La música que nos une, el rock que nos define. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Argentina, cuna del rock nacional. Hoy puncha la capón. Esto es Arriba del Día y continuamos en el aire de la 100.9 acompañándote en esta jornada de viernes. Puncha la capún, como decía Brian, hoy se termina la semana y para muchos es el último día de labor, antes de tomarse su descanso pertinente. Respecto de lo que va aconteciendo, te lo decía Fernando hace un toque, ya llegaron los nocheros a nuestra ciudad y aprovechamos una breve charla que tuvo la gente del municipio de Río Gallegos y que está en sus redes
para escuchar la palabra de uno de ellos, en este caso Rubén Eizaguirre, que también estuvo con Mario Teruel hablando justamente de lo que será la presentación de los Nocheros en la noche de hoy, valga la redundancia, en el Boxing Club, en el marco de la velada patriótica, donde se promete y se espera un intenso marco de público. Así que escuchamos la palabra de los salteños que ya están en nuestra ciudad. La satisfacción, antes que nada, de saber que nos vuelvan a convocar, que sigan confiando en nosotros después de, como te digo, después de tanto tiempo, que la gente nos siga prestando oídos todavía, después de una bocha de tiempo, pero eso se lo debemos a las canciones, ¿no? Hay un sonido muy lindo de la banda, como te decía, un show nuevo, un show reversionado. Nosotros en una versión ahora con un coro también, que es algo que también nos conmueve mucho porque estamos ante una nueva posibilidad de sentirnos nosotros también renovados. Nuestro corazón va a estar muy agradecido de compartir las canciones una vez más con todos ustedes. Pues los esperamos el 24 de la noche en el Boxing, a festejar la previa de nuestro día patrio del 25 de mayo. Los Nocheros y un montón de artistas más de aquí locales, todo gente que amamos la música popular. Ahí pasaba la palabra de Rubén Eizaguirre y Mario Teruel, los dos históricos, junto con Quique Teruel, obviamente, de los Nocheros. Recordarán aquella formación inicial con Jorge Rojas, en el cual conformaban un cuarteto espectacular. Hoy serán el cierre justamente de la propuesta musical en el marco de la velada patriótica, organizado en este caso, como cada año, por la Municipalidad de Río Gallegos, que justamente tendrá lugar en el Atlético Boxing Club, que espera estar lleno para esta noche de viernes. Noche de viernes, ya en el 25 de mayo será que toquen los Nocheros seguramente, ¿no? Sí, conociendo a la gente de Río Gallegos, el boxing va a estar lleno hoy, seguramente, con este tipo de actividades y con la visita como la de los Nocheros, que este año debe ser, no sé, capaz la primera de este nivel, no recuerdo muy bien, pero sí, hubo pocas este año, si es que las hubo visitas musicales de renombre. Sí, Bulldog. Claramente, entonces, no me lo desprestigio. No, es otro tipo de género, pero sí. Bulldog, sí, que es más universal, ¿no? Claro, es más de la familia, de gente grande y chicos también. Más para compartir en familia. Claro. No puede gustar un niño, a muchos les gusta, y con su abuelo que también le guste, digamos, esa es la cuestión. Entonces seguramente que va a estar lleno, y seguramente que va a estar muy lindo si van los Nocheros ahí, como frutilla del postre de esta velada patriótica. Porque además hay otras cosas, no es lo único. Sí. Empanadas no pueden faltar, así que ya me dieron ganas. Lo escuché a los muchachos que estaban, a los chicos, nuestros compañeros de la otra gestión, y me dio hambre, verdaderamente. La puesta en escena que va a haber. Sí. Porque siempre para las veladas se estila hacer una recreación de algún hecho de la Revolución de Mayo. Ajá. Bien. Un acto. Aparece en una recreación de un momento, de qué sé yo, de lo que era la discusión hacia afuera del cabildo. Está lindo. Bueno, atiendan a Héctor que tiene data, porque él es trabajador justamente de la MUNI. Lo escuchamos a Álvaro Teruel antes de ir que es otro de los Nocheros, que también habló con prensa de la municipalidad. Antes de ir a una nueva pausa, lo escuchamos al más joven y al más nuevo de los Nocheros. Espectacular acá, fui el representante de mi banda querida, así que agradece un poco a la naturaleza a la que vivimos, te empezás a dar cuenta de que no, es un patrimonio increíble el que tenemos acá, así también es logroso de disfrutar de las comidas, de la cultura, de cómo vive la gente, porque también eso es lo que hacemos, ¿viste? Vamos charlando y qué es cómo te brinda el otro, cómo se brinda, y te cuenta un poco de la idiosincrasia de cada lugar, y vos te sentís que te vas conociendo algo. ¿Cómo andan, amigos de Río Gallegos? Acá Alba de los Nocheros. Los quiero invitar al boxing, a que vengan a disfrutar de nuestro show con todo el cariño. Vamos a disfrutar de las canciones, ritmos folclóricos, románticos, así que bueno, los espero. Abrazo grandote. Ahí pasaba Álvaro Teruel, el hijo de Quique Teruel, si no me equivoco, que justamente será
parte de la noche de la propuesta, como ya te lo estamos anticipando. Hoy Boxing Club es el epicentro de los festejos, que también continuará mañana con el desfile cívico-militar. Por ahí le preguntaba a Héctor recién, le faltó como una previa a la Muni, contando más detalles. ¿Como un anuncio? Claro, porque en su momento habló Pisani y Sí. dijo que estaban terminando de confirmar la grilla de artistas para hoy. Sí, y nunca mucha- salió la grilla oficial, digamos, Claro. o al menos no sé dónde estará, porque no, el municipio como parte de prensa oficial no mandó nada y no sé dónde más. Capaz que debe estar, obviamente, pero digo, capaz que ahora, en lo inmediato, en la jornada de hoy, ahora o a la primera hora de la tarde, esté ya. Para que la gente sepa, ¿no? Y los Sí, que sí, cantan sí. sepan que se los va a promocionar, quizá- digamos. Olvídate. Lo que había dicho el director de gestión cultural en su momento era que iban a participar de esta velada patriótica muchos artistas del interior provincial también. Mirá, a ver, tengo una grilla que fue publicada hace un par de días por la Muni. A ver. A las 7 de la tarde, Centro de Residentes Salteños, 7:20 Miguel Saldivia, 7:30 Proyecto Talismán, al trote van a estar los muchachos. Morena Jerónimo a las 19:40, 20:10 la Escuela Provincial de Danza, el ballet de la Escuela Provincial de Danza, 22:20 el ballet Amacay, 20:30 Amor y Luna, 21 horas Resonar de Mayo, Ecos de Revolución. Esto de lo que habla Héctor, que es justamente un pasaje actuado, entiendo yo, algo musical, que justamente será a las 9 de la noche. A las 22, La Querencia, 22:15 Tango Ayara, 22:30 Raíces, 23:15 Sueño Andariego, y a las 0 horas sonará el himno nacional argentino. Ya en el 25 de mayo, 12:30, está estipulado que toquen los nocheros en la velada patriótica de esta noche, así que dese una vuelta, habrá para compartir y valdrá la pena. Yo iba cuando era chico, me llevaba a mi viejo a las del Juan Bautista Rocha, que se Claro, hacían. Exacto, antes se hacían en Rocha. Exacto, yo fui a varias ahí, después ya dejamos de asistir. Pero hoy, desde las 7 de la tarde, Boxing Club es el epicentro de los festejos en el marco del Día de la Patria. ¿Escuchamos Entre la Tierra y el Cielo de los Nocheros o La Yapa? La Yapa, vamos La a Yapa, con La uno Yapa. más movidito para la mañana de este viernes. Son las 10:47 de la mañana. Está fresco en la ciudad de Río Gallegos, pero eso no impide que llevemos calor a tu corazón y a tus oídos con buena música. Quédate que enseguida continuamos con Arriba el Día. Una joya para mí es el sabor de tus besos. Se caen del propio peso, pero no llegan al fin. Y prefieren presumir teniéndome preso. Estoy convencido que tus ojos brillan de verme y no puedo convencerme porque me dijiste ayer que habrá una primera vez mañana con suerte. Yo quiero sin ofender decirte que ando subida. El corazón te palpita tan solo de suponer que te pedí otra vez, te des la llamita. Entiendo por qué razón tu corazón se me escapa y tu boquita me mata cuando me dices que no, que aparte del corazón te pido la etapa. No soy pretencioso, amor, pero porque me lastima. Adentro lleva una espina que me dobla el corazón. Si la llave la ilusión de toda mi vida. A veces me da pensar que vos te haces la rogada y luego no tienes plata que hacerla de no escuchar, que ya en el tramo final la llama no es nada.
Para poder aflojar y comprender que no miento. De mis labios juramentos quizás tengas que escuchar. Si no tendré que esperar el casamiento. No entiendo con qué razón tu corazón se me escapa y tu boquita me mata cuando me dices que no. Que parte del corazón te pido dejar. La patria late en cada ri, en cada verso. Después de la pausa, volvemos con más Rock Nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Inicio de espacio publicitario. Este otoño 2024 somos tu elección. Atención Santa Cruz, ya está a la venta el nuevo bingo de los egresados 2024. En esta oportunidad, con más de 110 millones de pesos en premios, una Chevrolet Montana 0 kilómetro, un Renault Sandero 0 kilómetro y muchísimo dinero en efectivo. Apoyá a los egresados 2024 y convertite en un feliz ganador. Agencia de Rifas HRB. 28 años junto a los egresados de Santa Cruz. Río Gallegos te gusta y la Casa de la Juventud te va a gustar más. Jugá, aprende, canta, bailá, grafiteá y hacé lo que más te guste. Río Gallegos, tu capital. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner, 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966-637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. ¿Viste en la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Parque Patagonia, tierra de historia, pinturas rupestres. Recorriendo sus senderos podés conocer los secretos de sus cañadones y asombrarte con su fauna silvestre. El Cañadón Caracoles y el Cañadón Pinturas son el refugio de grandes manadas de guanacos que bajan de la meseta en invierno. Podemos ver pumas, zorros, choiques y los cóndores que se elevan en los cielos. Seguinos en las redes sociales. Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. ¿Sabías que en Río Gallegos contamos con varios humedales? Están cerquita de nuestras casas y protegidos por las reservas naturales urbanas. Pero, ¿qué son los humedales? Son extensiones de tierra inundadas de forma temporaria o permanente. Pueden ser de agua dulce o salada, como las lagunas y el estuario. Son ecosistemas muy importantes porque albergan una enorme biodiversidad, contribuyen a la mitigación del cambio climático y proveen agua dulce. En ellos podemos recrearnos, aprender y realizar actividad física. Casi el 90% de los humedales se ha degradado desde el siglo XVIII y su velocidad de pérdida es 3 veces mayor que la pérdida de bosques. El tiempo se acaba, no hay vida posible con ecosistemas destruidos. Es hora de la restauración de los humedales. Ley de Humedales ya. Para conocer más, seguimos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión.
Contrata tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfruta de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. En La Anónima, las ofertas más frescas. 25% de descuento en preparado para medallones envasado Estancias La Anónima a 4.574 pesos con 25 por 500 gramos. Aprovechalo también en carne picada especial Estancias La Anónima a 3.869 pesos con 25 por pack de 500 gramos. Supermercados La Anónima. Precios y descuentos válidos del 2 al 8 de mayo de 2024. Supermercados La Anónima se agota el stock. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Sentí el pulso del rock argentino. Seguimos con más rock en Radio Nuevo Día, FM 100.9, donde la música es un himno que une corazones en esta tierra bendita. Fin de espacio publicitario. Temporada Otoño 2024. ¡Feliz día, Brian! Es el día del operador, así que lo volvemos a saludar eufóricamente. Fue porque, no sé, necesitaba hacer una descarga, Brian. Disculpame si te grité. No los extrañé, ¿eh? Bueno, gracias, querido Brian. Saludos reiterados para nuestro querido Rodrigo Poloni y para el Lobito Witt, que improbablemente estén escuchando este programa porque están compitiendo en este momento con nosotros, así que no le vamos a desear nada de feliz día, que se lo deseen sus otros jefes. Mentira. Brian, en breve está llegando el catering, así que tranquilo nomás para celebrar tu día. Hemos comprado patas flambeadas. Ahí está llegando parte de También, catering. sí, costillar de pollo, etcétera. Che, el rancho, ¿no? Claro. Poniéndonos serios en este segmento de la mañana, uno de los principales títulos que ocupó la portada de ayer del diario Nuevo Día y también de los diarios de la región, no solamente del nuestro, sino que en los portales de Caleta Olivia, de Comodoro Rivadavia, se hicieron eco justamente de la denuncia que hizo mediáticamente, que hará también en el ámbito judicial el presidente de la Comisión de Fomento de
Cañadón Seco. Estoy hablando de Jorge Zuluaga, con quien vamos a hablar justamente respecto de esto, porque estuvieron allí in situ, chequeando, constatando la situación y viendo con sus propios ojos cómo se encuentra el tramo conocido históricamente como Punta Peligro de la Ruta Nacional número 3, que conecta en ese tramo justamente Comodoro Rivadavia con Caleta Olivia, es decir, Chubut con Santa Cruz. Y eventualmente, ante el derrumbe que parece inminente, esto complejizaría la logística, la comunicación, la llegada de insumos de todo tipo a nuestra provincia. Está del otro lado Zuluaga para charlar con nosotros al respecto. En primer lugar lo vamos a saludar. Buen día, Jorge Zuluaga. Desde este lado lo saludamos Héctor, Fernando y Julián, agradeciéndole por su tiempo. ¿Qué tal? Buen día a ustedes, a la audiencia, a la gente de la radio. El gusto de estar desde aquí, desde Cañón Seco, con la capital de la provincia. ¿Cómo está la mañana por allá? ¿Fría, imaginamos? 0 grados aquí en Cañadón, pero está un sol importante, no hay viento, así que una mañana agradable, fría pero agradable. ¿Cómo usted estuvo in situ en el lugar de los hechos, el cual justamente es el foco de la noticia en este caso y de la entrevista? Estuvo allí en Punta Peligro junto con parte de su equipo, en un tramo que seguramente usted realizará con mucha frecuencia, porque la comunicación con Caleta y con Comodoro Rivadavia sabemos que para la zona norte es algo habitual. Y este panorama, ¿no? Estas imágenes que han registrado ustedes mismos desde la comuna de Cañadón, donde se evidencia un inminente desmoronamiento y derrumbe de justamente ese pedazo de tierra donde o por donde pasa la Ruta Nacional número 3. Sí, yo tengo que decir, y tengo que hacer una autorreferencia, no lo quiero hacer, pero necesariamente lo debo hacer, porque yo viajo permanentemente a Comodoro por razones de salud. Estoy con un tratamiento de largo alcance, digamos, y siempre voy con un acompañante. Entonces, hace ya un par de meses atrás, quien me acompaña habitualmente me dice, parece que hay una grieta, y el que va conduciendo, para que tengamos una idea, el que va conduciendo en ese sector, estamos hablando de Punta Peligro, donde en la parte más alta, que es este lugar, son más o menos cerca de 50 metros de altura, en precipicio y en picada. Uno va atento sale de la calzada nueva que se hizo para que iba a ser la doble vía y entra en la calzada vieja, y ahora nomás viene la curva en U. Entonces está atento y concentrado por la peligrosidad que representa ya para circular el tramo, el tramo peligroso, que se llama Punta Peligro. Entonces, cuando me dice hay una grieta, no, yo no vi nada, que yo aparte no puedo detenerme a mirar ahí porque estamos en una zona de banquina muy cortita, muy angosta, y nadie se puede parar ahí. Además no hay guarray. Entonces, este lunes me decido, dice, bueno, me lo dijeron 2 o 3 veces en estos meses que he pasado por ahí, y entonces me detengo el día lunes, me acerco al lugar donde me decían que había una grieta. Cuando me encuentro con lo que vi ahí, es como que si a uno le dicen, ahí me parece que veo un gatito, las orejitas de un gatito. Y hasta que uno se baja y va a observar y se encuentra con el león, con la leona y con la manada de leones. Entonces yo cuando miro eso, digo, esto no es una grieta, esto es un socavón. Realmente me temblaron las piernas. Saqué un par de fotos con mi celular, pero eso no alcanzaba a dimensionar, porque es desde un solo lugar de donde se puede sacar imágenes, porque los otros son lugares, la banquina, que prácticamente ya se la está llevando el socavón. Está ahí, es peligroso para tomar fotos. Entonces fuimos con un profesional nuestro de aquí de la comuna y con nuestro equipo de audiovisuales, con un dron, para tomar imágenes que tengan precisión y que tengan buena definición para poder dimensionar
con exactitud de qué se trata. Esto que aparecía ahí como una grieta terminó siendo un socavón y representa hoy un peligro realmente gravísimo para todo el mundo que circula por esa ruta. Y entonces nos encontramos con esta situación. Más o menos tiene de ancho alrededor de 20 metros aproximadamente, de profundidad, recién decíamos, más o menos son 50 metros. Hay una especie de descanso y ahí cae a pique de nuevo la zona del precipicio. Esto no se puede advertir fácilmente. Por eso hay mucha gente que me ha llamado y que me dice, yo paso por ahí, no me di cuenta, no lo veo, Bueno, esto es lo peligroso, que como nadie se da cuenta, no hay ningún tipo de advertencia, no hay una grieta como sucedió, qué sé yo, en el Cerro Chenque, que se alertó a la población a que no se circule por ahí porque habían aparecido grietas. Acá no hay ninguna grieta. Acá está el socavón que cae a pique, que uno lo advierte y lo visualiza cuando se detiene y se para frente a ese socavón que se ha producido en ese lugar, si no es imposible advertirlo. Solo haga. Y uno recuerda, lo más parecido a esto fue el tramo Caleta Comodoro, ¿no? Y está bien, uno no es técnico, no es especialista, no sé qué estudios si es que se han hecho de qué manera, pero lo más parecido a esto fue eso, y uno veía que ya, como usted dice, en un momento a quienes circulaban dijeron no pasen más, se cortó el tránsito y hubo mucha prevención, algo que es lo que parece que falta acá, porque ahí uno ve las fotos que ustedes publicaron y da la impresión que en cualquier momento hay una tragedia ahí. Sí, es el término exacto. Puede ocurrir una tragedia de imprevisibles consecuencias. Esto es 10 veces más grave, o más tal vez, que lo que pasó en el Cerro Chenque, claro, y lo que pasó en la zona de la Lobería, porque ahí primero en el Cerro Chenque aparecieron grietas, después se produjo el desplazamiento y después el hundimiento de la ruta, que son más o menos 3, 4 metros, 5 metros de profundidad. Acá estamos hablando de 50 metros. De 50 metros, no hay ningún tipo de advertencia. El caso del Chenque había una ruta alternativa, acá no hay ruta alternativa, claro. No existe ruta alternativa. Y por otro lado, en el supuesto caso que se decida a tomar intervención inmediatamente, Vialidad Nacional, para hacer, no sé, en una primera etapa un relleno preventivo para inmediatamente iniciar la obra de la nueva traza que está a 50 metros. Se hizo todo una apertura en el cerro para hacer la nueva traza. Y eso se abandonó y no se hizo lo más importante, que es la base del terreno, que es greda pura, entonces hay que hacer todo un trabajo especial con material nuevo. Entonces, esta es la peligrosidad. Y si se dispusieran a reparar eso, tienen que cortar la ruta, porque el espacio que hay entre la ladera del cerro y la banquina son 20 metros, tendremos ahí de ancho en ese sector, y hay que pensar que el volumen de material y de tierra que hay que incorporar es realmente importantísimas, y la cantidad de camiones y maquinarias para hacer ese trabajo ocuparía todo el lugar, necesariamente tiene que ocupar el lugar, entonces tiene que cortar la ruta. Estamos como entre la espada y la pared. Así que por eso nosotros lo que nos dice el perito que hace el informe primario advierte que es un socavón, es gravísimo el problema que representa, y es de impredecibles consecuencias lo que puede llegar a generar esto, porque además esto se fue formando con el tiempo, no es que se formó ayer.
Esto se fue formando con el tiempo y esto muestra también la magnitud de la irresponsabilidad, de la desidia, de la negligencia de todos los que tuvieron intervención en la Ruta 3. Empezamos de Lázaro Báez para acá y hablemos de la responsabilidad o de la irresponsabilidad de los hechos de corrupción y vamos a estar 3 días. Pero hoy el hecho puntual es que ha sido tanta la desidia y la corrupción en todo este tiempo que ni siquiera se ha hecho lo mínimo indispensable, que es simplemente la verificación y la inspección ocular de la ruta para ver cómo se encuentra en toda su extensión. Ni siquiera eso, no hablemos ni de mantenimiento, no hablemos de la obligación de la conservación, de la reparación y de la y sobre todo de la atención en cuanto a lo que representa la circulación y la seguridad. Ahí pasan por ahí, son más o menos 55.000 usuarios vehiculares de la ruta. 55.000 que pasan por día, son más o menos 1,5 millones de vehículos que pasan al mes. Jorge Zuluaga, usted estuvo en el lugar. ¿Esto puede ser por efecto del agua también, que entró a socavar, digamos, parte Son de... 3 factores. Sí, son, de acuerdo al peritaje que hizo nuestro perito, son 3 factores los que concurren para que se haya provocado esto. Primero, cuando se hace el trabajo sobre el cerro, que se abre el cerro para hacer la nueva traza, el movimiento de suelo. Participaron, claro, se hace el movimiento de suelo y participaron equipamientos pesados, y eso, por supuesto, genera toda una vibración. En el punto donde estamos hablando, más o menos hay unos cerca de 50 metros al punto al punto máximo, digamos, de la punta peligro, y eso viene en descenso, entonces se produce el escurrimiento del agua producto de las lluvias intensas que hemos tenido y que se tienen periódicamente ya en esta zona, y ese es el segundo factor que fue erosionando el sector. Y el tercer factor, el que recién señalaba, hay 1,5 millones de vehículos que pasan por mes a mes. Hay 1 millón que van provocando una mínima vibración que provoca cada vehículo. Esa mínima vibración genera una mínima erosión del sector, que va generando el derrumbe microscópico que se hace de manera permanente y a lo largo del tiempo. Vaya a saber desde cuándo esto se viene generando y nadie advirtió sobre la situación que se estaba generando. Además hay otra cuestión ahí, que es que quedó al descubierto el cable tritubo que es el que lleva toda la conectividad de internet, telefonía celular, de televisión y todo lo demás, que eso también está expuesto, y en el caso de producirse el derrumbe o el desplome total de ese sector, ese cable vuela. Y entonces nos quedamos sin conectividad y sin, tanto por vía terrestre como todo lo que tiene que ver con el sistema de telefonía celular, como decía, ahí pasa la fibra óptica, la fibra óptica central que nos conecta a Santa Cruz con el mundo. O sea que nos quedamos desconectados del mundo en todo el sentido. También señalábamos nosotros que no solamente es una cuestión que preocupe a la zona norte de la provincia de Santa Cruz y a Comodoro. Es todo Santa Cruz y Tierra del Fuego, porque por aquí pasan vehículos que vienen de Tierra del Fuego, que van de Tierra del Fuego hacia el norte del país, que vienen del norte del país hacia Tierra del Fuego, hacia la provincia de Santa Cruz. El tránsito de la vía comercial internacional, hay vehículos de carga que vienen desde Brasil, que van hacia Chile, que van hacia Tierra del Fuego, que vienen a la provincia. Hay vehículos que vienen de Chile, de Punta Arenas, que transitan permanentemente por la 40, pero también por esta ruta, y entonces también verían realmente peligrar todo eso, toda esa conectividad. Miren, yo tengo que hacer una autorreferencia. Yo tengo que hacer un tratamiento oncológico en Comodoro Rivadavia, y por supuesto
la cantidad de enfermos oncológicos de la zona norte de la provincia de Santa Cruz que tienen tratamiento diario en Comodoro Rivadavia es impresionante. Un solo día que pierda un enfermo oncológico de su tratamiento es un día de vida que pierde. Y si hay si tenemos la pérdida de una vida porque esa ruta quedó desconectada de todo lo que tiene que ver con la salud de la gente, y se pierde una sola vida, ya es una tragedia que no tiene nombre. Y además de todo eso, la conectividad, además de la comercial, la conectividad por todo lo que tiene que ver con la operación petrolera y empresas petroleras que vienen desde Comodoro Rivadavia hacia la zona norte de la provincia de Santa Cruz, la actividad comercial, todos los insumos, alimentos y demás que vienen, las distribuidoras de todo este tipo de alimentos y demás, que vienen permanentemente de Comodoro Rivadavia hacia nuestra región, hacia Puerto Deseado, San Julián, Caleta Olivia, Cañón Seco y demás. Todo eso se pierde, la actividad social, la actividad deportiva. Es imposible dimensionar las graves consecuencias que puede llegar a tener esta situación. Yo a la mañana temprano hoy me llamaban de Radio 10, estuvimos hablando con Gustavo Silvestre, y él me señalaba que dice: nosotros estamos haciendo una investigación periodística sobre el estado de todas las rutas y hacemos permanentemente una crítica sobre el estado y el abandono de las rutas. Dice, pero cuando nosotros empezamos a ver las fotos y las imágenes de video, dice, realmente nos quedamos cortos, dice, nos quedamos perplejos porque esto es realmente impactante. Y entonces yo le dije a él lo mismo que le digo a ustedes: aquí hubo un abandono criminal del Estado Nacional a partir de la asunción de este gobierno nacional, que dispuso ni un centavo para la obra pública. Y entonces acá no hay ni una carretilla ni una pala de vialidad nacional. Sin contar de ahí para atrás todo lo que recién señalaba, la irresponsabilidad, la corrupción, la negligencia, la desidia. Entonces todo eso, obviamente, aquí tiene su impacto, ¿no? Así que solo a la última. Nosotros señalamos ayer en la conferencia de prensa. La última que le hago y tiene que ver con el método que utilizan. Entiendo que van a la justicia a interpelar, a denunciar que Vialidad Nacional se haga cargo, porque evidentemente en cuanto a la gestión política, digo, que es lo más fácil y seguramente lo que usted está acostumbrado, ¿no? Levantar un teléfono, o viajar a Buenos Aires, tener algún interlocutor y que se ocupe. En este caso es el contrapunto de la filosofía que expresa el gobierno nacional, un poco obliga a hacerlo vía judicial, ¿no? Sí, nosotros estamos haciendo la presentación de un recurso de amparo que la sede federal de la justicia aquí en la ciudad de Caleta Olivia. Ya estamos ahora de un momento a otro ya estamos haciendo la presentación formal contra Vialidad. Es un recurso de amparo en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional contra la Dirección Nacional de Vialidad Nacional. Y eso es como por la reiterada y la periódica omisión de la obligación legal que tiene Vialidad Nacional respecto al mantenimiento, la conservación, todo lo que tiene que ver con la reparación, como en este caso, y el cuidado que tiene que tener sobre la circulación y la seguridad de las personas que son usuarios de la ruta. Y los hechos que nosotros estamos señalando a la justicia federal es el daño temido por el derrumbe y colapso total de la ruta 3 en lo que precisamente es el kilómetro 1856 de la ruta 3, en ese punto exacto donde está este socavón. Solo ha sido usted muy amable, estaremos siguiendo de cerca esta situación, obviamente como parte de los damnificados incluso también. Bueno, yo agradezco a ustedes este contacto que nos permite visualizar y poner en alerta. No es un problema
de Jorge Zuluaga, de Cañón Seco, de Caleta Olivia, de Comodoro, es un problema del Estado Provincial de Santa Cruz, del Estado Provincial del Chubut, de la gente, de los vecinos, de los usuarios de las rutas y de todo lo que tiene que ver con el vínculo en todos los órdenes que hay entre los dos estados santacruceños, más el estado de Tierra del Fuego. Así que por eso les agradezco este contacto y bueno, por supuesto seguiremos atentos para cualquier circunstancia que se abra desde aquí en más. Un abrazo, muchas gracias. A ver. Jorge Zuluaga, presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, con quien hablábamos, él en primera persona convive con esta situación, al igual que muchos otros santacruceños y también chubutenses, incluso fueguinos, incluso chilenos, incluso brasileros y todo aquel que circule por la Ruta 3, que es la principal vía de conexión de nuestra Patagonia. Así que ahí en el streaming también pudieron observar quienes lo estaban mirando las imágenes que justamente registró y compartió la comuna de Cañadón Seco respecto de cómo está la ruta, que no es menor. Lo señalaba Fernando también, el recuerdo de lo que sucedió el año pasado en Comodoro Rivadavia, a los pies del Cerro Chenque, de lo que sucede también en la altura de la Lobería y todo, casi todo el tramo Caleta Comodoro de esa autovía, digo. Es una autovía, ese es tramo de una ruta nacional. Sí. 3 viejas. Pretende ser autovía, Sí. pretende ser autovía. De verdad, que si no hacen algo ya, puede pasar algo trágico, Sí. Trágico. ¿Viste la foto? ¿Viste Sí. la foto y el video? Está ahí, Hay cualquiera que se le va un poquito el está auto todo socavado. se mata. Sí. No hay vuelta Sí. ahí que darle. Y además uno transitando por esa zona ve que el cerro fue socavado para hacer otra Sí. doble vía, pero que no está habilitada y uno tiene No. que usar la ruta vieja, La digamos. ruta vieja, sí, sí. Y está, pero que te No. contra peligroso. Lo más peligroso también de pasar algo Muy es la peligroso. incomunicación que quedaría la provincia de Santa Cruz de Chubut Claro. y Tierra del Y Fuego. Tierra del Fuego, claro. Pero asimismo, buscando una alternativa, a mí se me ocurre buscando una alternativa. Sí. En caso de cerrarse ese tramo, y la gente tendría que venir, bajar por Comodoro hacia Sarmiento por la ruta Claro, 26. 26. y Y de ahí a entrar las Heras. A las Heras, pero entrar por la zona del. Creo que es ruta yacimiento- 26, Sí, sí, de Comodoro Yacimiento, Los Perales. No, Cerro Dragón. Cerro Dragón, Entrar por exactamente. Cerro Dragón. O Paso Linares, pero es Perito Moreno o Esquel, digamos. Claro, mucho más al allá. oeste. Sí, sí, sí. Así que es una situación compleja. Y esto demuestra también la desidia, ¿no? La desidia de las administraciones que han estado a cargo de Vialidad Nacional y también de los distintos gobiernos nacionales. En los últimos años, ¿qué podemos decir de lo ya dicho de la autovía Caleta Sí, Comodoro? olvidate. Que es No hizo la ninguno hizo nada. No, nada. Y la empresa que hizo las obras la hizo para el Tuji. En breve va a estar con estas conclusiones tan a la altura, La verdad que tu análisis se fue al pasto, hermano. ¿Cómo va a terminar así? No. Nada, pero bueno, es preocupante y lo vamos a estar siguiendo de cerca. En un ratito está Cristian Silva de Sonamos Punk en la mañana de la 100.9 porque va a haber festival y nos va a estar contando aquí la propuesta. Suena, ¿qué? ¿Usted tiene algo para agregar? No. Pensé que levantaba la mano, disculpe. Está mal, me no sé qué pasa. acomodé el poco pelo que tengo. Está mal los estudios. Claro, ¿Qué tiene que querés hablar? Claro. No, hay un móvil de cara interesante Entonces, después para compartir. De la velada patriótica. Antes de irnos hoy, en algún momento, antes o después de Cristian. ¿Puede ser ahora? ¿Puede ser ahora? Tenemos un changüey de 5 minutos antes de recibir a nuestro compañero con otra excelente iniciativa, porque Cari está trabajando en todo lo que tiene que ver con la previa de este 25 de mayo y en este caso tuvo entrevista también y es importante. Hoy es la presentación de los nocheros, recordemos la velada patriótica desde las 19 en el Atlético Boxing Club y mañana acto, desfile y demás actividades. Los cronogramas tanto de hoy, de lo que tiene que ver con la velada, como de mañana, con todo el cronograma completo del desfile, las oratorias y demás.
está todo en el diario Nuevo Día. Obviamente pueden hacer un repaso. Si se les complica mucho por la cantidad de notas que hay, vayan a la sección locales. Claro, no. O al buscador y ponen 25 de mayo y le va a filtrar las notas que quieren leer respecto de eso. Perfecto. O en redes, en redes también hay un gran trabajo. Estaba viendo recién Lorena, por ejemplo, compartió las plaquitas en Instagram y en Facebook con el cronograma en una sola imagen de fácil, todo lo que va a pasar ahí hoy no y tenés mañana. que leer, no tenés que empiojar demasiado. La escuchamos a Cari, que se fue justamente hasta el Atlético Boxing Club a contarnos cómo vienen los preparativos de la jornada de hoy. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Amigos de Nuevo Día, bienvenidos. Estamos en el gimnasio anexo del Atlético Boxing Club, donde están realizando una práctica previa al desfile que va a tener lugar mañana 25 de mayo en la zona de la Costanera. Está en este momento personal del servicio penitenciario policial efectuando esta práctica. Recién veíamos la formación femenina, también están haciendo lo propio los varones y los abanderados en esta labor, en este ensayo que se realiza, como les contábamos, en el gimnasio alternativo, donde habitualmente se lleva adelante la práctica de hockey, aquí en el Atlético Boxing Club. Está personal del servicio penitenciario de la policía de Santa Cruz, que junto a integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y de otras áreas también, por supuesto, de la Policía Provincial, van a desfilar mañana a partir de las 11 de la mañana en la Costanera de Río Gallegos. Esta es solamente una previa que queremos hacer con ustedes y contarles también. Ahora se practica en este lugar, pero esta noche aquí en el Atlético Boxing Club se va a realizar la velada patriótica. Decirles que a partir de las 6 de la tarde se van a abrir las puertas para que puedan ingresar, y en el gimnasio donde estamos ubicados en este momento se va a instalar, a montar una especie de pulpería. Aquí van a poder acercarse a comprar comidas típicas, alguna empanada salteña, empanadas tucumanas, una humita, locro. Bueno, esas cosas no van a faltar esta noche para aquellos que quieran venir a la velada patriótica, cuyos espectáculos se van a llevar adelante en el polideportivo, en el gimnasio principal, por supuesto, del Atlético Boxing Club. Bien, entonces ahora lugar de ensayo, de este entrenamiento, de previa, sí, del desfile. Y esta noche aquí en el gimnasio que está al lado del principal, en el Boxing Club, aquí se va a instalar la pulpería donde van a poder venir a comprar algo para comer y algo para tomar. Vamos a compartir unas palabras. Recién estuvimos en contacto con él, que está a cargo justamente de toda esta labor. Lo vamos a molestar. Al alcalde Javier Padilla, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, buen día. Quien está a cargo de esta
este entrenamiento, este trabajo previo al desfile. Van a participar con personal del servicio penitenciario de la Policía de Santa Cruz. De mañana, 25 de mayo, el desfile en la Costanera. Sí, así es, así es. Nosotros formamos parte del Servicio Penitenciario Provincial. Estamos acá practicando de cara al desfile que se va a realizar el día de mañana, ese mega desfile. Son alrededor, estamos nosotros, conformamos 70 personas aproximadamente de la ciudad de Río Gallegos, que son efectivos que prestan servicio en las distintas unidades operativas y administrativas del servicio, y también se espera que arriben en el transcurso del día otras formaciones que prestan servicio en la localidad de Pico Truncado, de Caleta Olivia, que también llegarían, como les dije recién, en el día de hoy, para formar parte de esta práctica que se va a realizar durante toda la tarde y ya para mañana estar todos juntos. Ahora están en el interior, recién le contábamos a la gente que nos ve y nos escucha a través de Nuevo Día, en el gimnasio alternativo, pero dentro de un ratito se van a trasladar afuera. Exactamente, sí, es parte de las prácticas diarias las que estamos realizando. Hacemos un poco en lugar cerrado, pero después nos trasladamos siempre afuera, como para que se ambienten un poco a un ambiente más abierto, más que nada por el tema de la música, el tema del ruido, que quizás acá no se ve tanto, y en un desfile por lo general siempre sí. El tema de la música, el locutor que habla y todo ese tipo de cosas se tienen en cuenta al momento de realizar las prácticas. Claro, que es fundamental la práctica, ¿no? Porque en el desfile se pone en evidencia la sincronización. Exactamente, sí, y esa sincronización es fundamental para los desfiles, y a veces se pierde por esta cuestión de que uno se acostumbra a los lugares cerrados, a no estar con música, y eso es lo que se practica por lo general. El personal que participa, que se desplaza desde otros lugares, forma parte todo del personal administrativo, no es que se saca personal porque ustedes forman parte nada más y nada menos que del servicio penitenciario provincial. Exactamente, así es, así es. Bueno, que tengan la mejor tarea, el mejor desempeño, y que podamos disfrutar todos mañana el 25 de mayo, que es el Día de la Patria. Así es, ojalá sea un lindo día mañana. Igual los esperamos a toda la gente que esté escuchando ahora y que quiera participar, quiera formar parte de ese día y puedan ver este acto. Ojalá que sea un hermoso día, un hermoso acto. Ojalá que sea así para todos. Muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Bueno, las chicas, no es una cuestión de género, debo decir, pero las chicas tienen un nivel de sincronicidad excelente. No paran, Muy bueno, la verdad que está muy lindo verlas, su entusiasmo. Bueno, los muchachos también hacen lo propio, los varones, y con esta imagen vamos cerrando, porque nos vamos a trasladar, no se vayan, nos vamos a trasladar al otro gimnasio. Bueno, acá... Vení, la dejamos trasladarse tranquila a Cari Taverne, que está haciendo una gran labor desde el Atlético Boxing Club, en este caso del gimnasio alternativo, donde nos compartía parte de los ensayos que se están desarrollando allí para ultimar detalles de cara a la velada patriótica. Sigan ese vivo, porque después nos muestra cómo está quedando la ornamentación del espacio, para tener un anticipo de lo que será hoy una gran noche allí, donde ya se está instalando el sonido, pantallas y demás, y luces y demás cuestiones para celebrar como corresponde el Día de la Patria. Ahora sí, pausa, suena Real de Nati Peluso, que va a sacar un nuevo CD, se llama Grasa, en este caso su nuevo material, y este nombre justamente se llama Real y tiene una referencia a reflexiones del último tiempo justamente de Nati Peluso, así que conocemos lo nuevo de esta artista que es argentina y que triunfa en Europa, y enseguida venimos con Cristian Silva de Sonamos Punk, que nos va a estar invitando al festival que van a desarrollar. Lucho al Ataque viene, ¿no? Luciano Scarione, ¿no? Bajista de Ataque 77, estará en nuestra ciudad como parte de una propuesta que tiene mucho más, así que te invitamos a conocerla después de la pausa. Quédate, que esto es Arriba al Día y todavía tenemos un rato con vos. Esto se siente real, nunca tuve algo tan caro, te juro que me voy a escapar y que si me atrapan que sea dólar, aunque me quieran matar, aunque me den un disparo, dile que llega
Te rodillas, te juré que iba a vencer el amor, que no iba a volver a cometer esa clase de terror. Dice que no te quiera, vas a quemarme el corazón. Es en contra de todo, pero te necesito ahora. Te miro y sé que es de verdad. Me pierdo en tu sensualidad. Beso en la oscuridad. Mi debilidad. Esto se siente real. Nunca tuve algo tan caro. Te juro que me voy a escapar y que si me atrapan que sea a tu lado. Aunque me quieran matar, aunque me den un disparo, dile que llegaron tarde. Ya tengo tu amor en el pecho clavado. Soy la bala que maneja tu pistola. Agárrame flaco que soy tuya sola. Nene, mi cabeza está dominándola, viciándola, mátala. Soy la bala que maneja tu pistola. Agárrame flaco que soy tuya sola. Todo mi cabeza está dominándola, viciándola. Besos en la oscuridad. Esto se siente real. Nunca tuve algo tan caro. Te juro que me voy a escapar y que si me atrapan que sea a tu lado. Aunque me quieran matar, aunque me den un disparo, dile que llegaron tarde. Ya tengo tu amor en el pecho clavado. Este otoño 2024, rockea con potencia en el inicio del día. La música que nos une, el rock que nos define. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Argentina, cuna del rock nacional. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Desde los 70s hasta hoy. Yo estaré sin La historia sonora de un país que late al ritmo de sus artistas. yo me escondí tras la quebra. Temporada Otoño 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Sentí la energía de nuestra tierra en la llegada del viernes. Porque en cada nota hay un pedazo de nosotros. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Viví el otoño 2024 con nosotros. En cada acorde está la historia de nuestra gente. El rock argentino es la melodía que nos une, la canción que nos define. Radio Nuevo Día, FM 100.9,
música y noticias. Este otoño 2024 somos tu elección. Hey, no tengas miedo, convertemos en el sol. Sé que todo es fácil, olvidar aquella frustración. Hey, te lo repito, yo te lo repito. Bajar la guardia nos hace morir este pito. Hey, ya no te encierres, no siempre suena la soledad. A veces pasamos, date otra oportunidad. Hey, te lo repito, yo te lo repito. Fumar a veces nos hace bien. No mires el pito. Vamos a brindar sin pensar que esto termina. Todos merecemos ver el sol. Vamos a brindar sin pensar que esto termina. 9 del dial en Radio Nuevo Día y nosotros nos llamamos Arriba al Día. En nuestra 9ª temporada tenemos el honor de recibir en los estudios a alguien que también conforma parte de esta casa, Cristian Silva. Está en Radio Nuevo Día, está fuera de su horario habitual, que es los sábados por la noche. En este caso se vino hasta los estudios de la radio para contarnos un poco la propuesta que se viene de la mano de Sonamos Punk, que celebra 7 años, nada más y nada menos, y desarrollará un festival realmente a la altura de los acontecimientos. Pero antes que nada le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Cris? ¿Qué tal, Julián? Buenos días, Fernando, Nica. Un saludo también para Brian en su día. Aprovecho a hacer extensivo el saludo también para Rodrigo, que es nuestro operador los sábados por la noche. Bueno, bien, todo tranquilo acá trabajando, ya ultimando detalles por lo que va a ser esta fiesta en junio. Y bueno, también el agradecimiento a ustedes por el espacio, ¿no? Para poder hablar un poquito de esto. Yo quiero ir un poco atrás. ¿Cómo surge la idea de hacer Sonamos Punk, el programa, digo? Y también qué te genera hoy, ¿no? Años después, poder vos convocar, vos poder ser productor de músicos que seguramente te inspiraron a hacer el programa en principio, ¿no? Sí, bueno, esto surge en el año 2017, allá por febrero, con Juanjo, quien hasta el día de hoy me acompaña también todos los sábados, y también de la mano de Gustavo Duarte, que también le mando un saludo, estaba allá por Buenos Aires. El Pájaro Duarte, exactamente. Bueno, nada, una persona con mucha experiencia en los medios. Bueno, surge en otra casa, en otra radio, en el año 2017, con la idea de que las bandas del género tengan su espacio. Nosotros notábamos en aquel momento que no estaban siendo muy convocadas a lo que eran no solamente radios, sino por ahí los canales locales también. Y faltaba, ¿no? Siempre veíamos un poco las bandas de otros estilos que siempre estaban en los medios y demás. Y dijimos, bueno, tenemos que hacer algo también para que las bandas puedan venir y tengan su espacio para mostrar lo que están haciendo, porque también es todo un trabajo que hay detrás de ensayo y demás. Y bueno, que tengan su espacio en un medio para poder mostrarlo. Y bueno, así fue surgiendo. La verdad que al principio costó un poco porque, bueno, el hecho de andar atrás los músicos, mirá, bueno, estoy haciendo un programa, pueden venir, a veces venían, a veces no, es la realidad. Y con el paso de los años hemos notado que ya nosotros casi que, no quiero decir que no trabajamos, pero sí, porque en realidad... Se ofrecen ellos. Claro, exactamente, tenemos siempre, la verdad, muchos mensajes en las redes, también en el WhatsApp y demás, donde pidiendo espacio, ¿no? Y también nos ha pasado que muchas bandas de otros estilos nos están pidiendo también venir al programa, así que bueno, eso es algo que uno lo llena de satisfacción. Y también el hecho de llegar a las grandes bandas, ¿no? A los grandes artistas nacionales, referentes nuestros y del género, que ya nos conocen muchos de ellos. Y la verdad que esto sí, la verdad que genera una satisfacción enorme. Como también haber recibido a gente de Bulldog hace 2 semanas atrás también.
llegar a esos artistas, la verdad que para nosotros bueno, era nuestro objetivo también, poder llegar y hacernos conocidos allá, y creo que bueno, de a poquito lo estamos logrando y estamos ganando un terreno, ¿no? Ahí en lo que es la escena. Sí, se están instalando, ¿no? Y uno estima que, bueno, el primer paso siempre es las primeras experiencias en instalarse. Después viene el segundo desafío, que es hacerlo sustentable y que ya sea algo tradicional en la ciudad, ¿no? En este sentido, ustedes tienen como todo el potencial para lograr eso. Sí, eso era lo complicado. Nosotros siempre decimos que, bueno, vamos a ver si hacemos un año, dijimos, claro, ese primer año, porque lo complicado es justamente eso, ¿no? Hacerlo sostenido en el tiempo, y sí, lo hemos logrado, y además, por la repercusión que está generando, también es algo que también nos ayuda y nos empuja a seguir. El hecho de ir, no sé, a los recitales, que te reconozcan y demás, que te digan que escuchan, por ejemplo. Nos pasó, por ejemplo, hace poquito en el recital de Bulldog, de estar escuchando la banda y en el medio se acerca gente de Río Grande, a saludarme, y nos dicen, chicos, yo los escucho de Río Grande. Por ahí uno quizás no tiene esa, no toma por ahí dimensión de que a veces, bueno, de a dónde estamos llegando, ¿no? Y la verdad que, bueno, no solamente es Río Gallegos, sino que ya nos hemos extendido lo que es bueno, el ámbito nacional. Cristian, y justamente el punk como género, ¿qué momento atraviesa? Fue un auge claramente los 2000, donde Río Gallegos siempre fue y continúa siendo de alguna manera como un bastión de no sé, quiero decir resistencia, pero sí de alguna manera de continuidad, no solo de que las bandas vienen, sino que hay bandas que siguen eligiendo ese género, ¿no? Como el canal de expresión. Claro, bueno, creo que a lo largo de la historia, digamos, ha tenido sus altos y bajos, ¿no? El punk ha estado supo estar en la cima en algún momento. Y hoy sí está por ahí atravesando un momento complicado, ¿no? Y eso también algo que hablábamos con los muchachos de Bulldog. De que bueno, hoy se está escuchando otro tipo de música, hoy los referentes de los jóvenes son otros, y que la verdad que bueno, inundan las redes también con eso, y bueno, eso obviamente que ha hecho que este movimiento de alguna manera, por decirlo de alguna manera, se complique y haya que remarla, ¿no? Pero es también un poco la característica del punk, ¿no? Digamos, siempre fue remar contra la corriente, siempre, y algo a lo que el músico está acostumbrado, ¿no? Y acá en el ambiente local, algo que siempre resaltamos es que hay una generación ya últimamente que no se ha estado renovando. Por ejemplo, no sé, lo vemos cuando vamos a los recitales y muchas veces somos los mismos de siempre que estamos ahí, ya con una edad de 30 para arriba, ya con obligaciones, ya con familias, ya con dolor de espalda. Sí. Entonces eso también se genera que por ahí, viste, ya uno por ahí sea selectivo a la hora de ir. Antes Gallego se caracterizaba porque no solo que había muchos recitales, sino que no importaba mucho quién tocaba. Hay un recital punk, no importa, voy. Y eso hoy quizás se ha perdido y se nota. Pero bueno, ahí de a poquito hay una nueva camada ahí que se está viendo de jóvenes, por ejemplo, Rodrigo. Yo le decía eso, yo fui a ver a Bulldog el otro día y había más 35, ponele, y sí, después muchos pibes de 20 y algo, que obviamente Bulldog era una gran excusa, pero que ahí hay como un salto generacional, ¿no? De retomar también lo que es una marca para, en algunos casos, los padres o los tíos de esos pibes, que Bulldog es como un sello histórico, claro, ¿no? Te quería preguntar, Rodri, ¿cómo estás con el tema de, con el tema de esta nueva faceta tuya de organizar, traer espectáculos, traer artistas, seguir manteniendo el punk ahí siempre vivo y actualizado y con distintas alternativas, porque no es nada fácil por los tiempos que corren de la economía ser y decirte, bueno, voy a intentar por esta beta de la producción, de traer. Bueno, sí, bueno, es un trabajo enorme el que se hace, la verdad, también obviamente que requiere de una inversión también. Nosotros la primera banda que pudimos traer fue Dosis Punk en el año 2018, la banda de Puerto Madryn, también muy conocida acá en la ciudad, en aquel momento para celebrar nuestro segundo aniversario, recuerdo, y bueno, después de 2018 saltamos, ya la verdad no pudimos hacerlo más hasta el año pasado, que volvimos ya para festejar los 6 años, y la verdad que bueno, uno también al estar en esto, tiene por ahí
esto de hablarse constantemente con los músicos, y los músicos, y vuelvo a algo que decía Julián, es que allá para los músicos del punk, Río Gallegos sigue siendo un bastión, ellos lo denominan con esa palabra, y quieren venir, siempre quieren venir. Entonces esto hace obviamente que quizás ellos de alguna manera, por decirlo de alguna manera, bajen sus pretensiones si se quiere, porque saben que no pueden hacer lo que se hace en Buenos Aires, ¿no? Claro. Son viajes muy largos, las distancias son enormes, entonces bueno, también viene un poco por ahí, ¿no? De que ellos saben también que se pone un poco de las dos partes, ¿no? Tanto de uno como productor y de ellos, es más las ganas que tienen que otra cosa, la verdad, de venir a Gallegos. Y la verdad, bueno, en esta faceta así de productor, sí, medio que yo tampoco me considero, ¿no? Digo, productor. No, pero encontraste una beta linda, sí, que vienes haciendo también, Cristian. Sí, la verdad que también la idea también es que sea sostenido en el tiempo. No, esto sí que no sé si lo vamos a poder sostener en el tiempo. Pero bueno, y sí, la verdad que bueno, es un gran trabajo el que se hace, que hasta ahora hemos tenido la suerte de que los músicos que han venido se han ido contentos y han pedido volver, siempre, la verdad. ¿Cómo es la propuesta? ¿Son 3 días? Son 3 noches, el sábado 8. Claro, porque el pan es de noche, muchachos, no de día. Claro. El sábado 8, que vamos a contar con el cierre del Ejército Negro, esta banda que repetimos ahí con los muchachos del Ejército, que quedó una amistad del año pasado. Tenía muchas ganas de volver, así que bueno, lo pudimos concretar desde la llegada del Ejército Negro, que por ahí para que todavía no los conoce o no los ha escuchado, es una banda relativamente nueva, pero con integrantes que ya tienen muchísima trayectoria en lo que es la escena, como por ejemplo El Niño o el Tucán, que han pasado por Los Violadores de la Ley, por Pilsen, han estado en todos los proyectos que ha hecho el querido Piltrafa. Ellos van a estar cerrando la primera noche el sábado 8 de junio en Pueblo Chico, junto a Nada por Nada, otra histórica banda de la ciudad, y a Comando, una banda que hace tributo a los Ramones, que la verdad que si no lo han escuchado se los recomiendo que vayan a ver este tributo a los Ramones. Bueno, creo que acá todo el público del punk es fanático de la banda estadounidense, así que bueno, les recomiendo también que vayan a escuchar a los muchachos de Comando. Segundo día va a ser el sábado 15. ¿Guajiras está también? ¿No? Guajiras, ahí está, justo se bajaron los muchachos de Guajiras, venían de Puerto San Julián, bueno, tuvieron algunas complicaciones y finalmente no van a estar. Así que esa noche va a ser Comando, Nada por Nada y el Ejército Negro. Saltamos al segundo día, el sábado 15 de junio, también en Pueblo Chico, y vamos a contar con el cierre de Los Amigos de Catarro Vandálico, también una banda que ya se la podría considerar local, porque la verdad que cada vez que viene explota donde toquen, y una banda que ya, bueno, se han hecho de muchos amigos también acá en la ciudad y en el sur, es muy convocante la banda, que con la particularidad de que viene a presentar canciones nuevas, están preparando un nuevo disco, así que también los invito a escucharlo ahí en las redes, las nuevas canciones. Ese día va a estar Sin Filtro, Paranoia y Arcade, también 3 gran bandas locales que la verdad que también hace mucho tiempo que no tocan, y un poco también fue por ahí la convocatoria, ¿no? De estar viendo, porque hay muchísimas bandas que nos han enviado mensajes y demás para participar. Fuimos más por el lado quizás de las bandas que ya tienen casi 2 años sin presentarse, que es el caso de estas bandas, así que un poco fuimos por ese lado. Y el cierre, bueno, el 28 de junio, viernes, bueno, con la presencia de Lucho Ataque, que también ha generado gran repercusión. Es la vuelta de un Ataque 77 al sur, después de casi 20 años, si no me equivoco, de la última presentación de Ataque. Mira, ¿qué habrá sido la última presentación de Ataque? Rochas. ¿En Gallegos Rock? No. ¿En Rocha? Si no me equivoco fue en el Rocha. Mira, yo lo vi, la última fue después del lanzamiento de Antihumano, debe ser. En Hispano. En Hispano fue, claro, que era Gallegos Rock, que lo hacían. Eso fue Malos claro. Sans y la China, no me acuerdo. Pero bueno, pasaron, sí. Sí, después, eso si no me equivoco debe haber sido 2005 y 2006, fue la última vez que vino Ataque. Luego vinieron ya en ese formato de trío a la Fiesta del Lago, allá en Calafate. Claro. Pero bueno, es la vuelta de un músico, bueno, de la talla de Luciano, que no solamente, bueno, no viene solo, sino que viene acompañado de su banda, con integrantes, que también son históricos en lo que es la escena. Por ejemplo, hay músicos de Fan People que forman parte de la banda de Luciano, que han pasado por Smitten también, y bueno, esa es por ahí también el detalle, que viene Luciano con toda la banda, ¿no? Y esa noche va a estar tocando Oportunistas, también una banda local, también gran banda también de acá de la ciudad.
Así que bueno, la invitación hecha, ¿no? Para estos 3 días. Pensábamos hacer uno, dijimos, bueno, vamos, y se fue. Siempre impar. Sí. Ajá, si no eran 3, van a ser 5 la próxima. ¿Entradas dónde se adquieren? Bien, las entradas están en Calavera Nochilla, sí. Las entradas físicas. Y también pueden ingresar a passline.com, a pogo.com, para comprarlas en esta modalidad virtual. Y un detalle también del primer día, que hasta las 1:30 de la noche la entrada va a ser libre y gratuita. Perfecto. Así que para los que quieran ir ahí tempranito, vayan antes de las 1:30. Luego de ese horario va a estar 5.000 pesos en puerta. También un valor creo que accesible. Así que esto el primer día. Para los otros 2 días sí, ya pueden ir a Calavera Nochilla a retirar su entrada. Cristian Silva visita los estudios de Radio Nuevo Día, lo pueden escuchar los sábados por la noche en esta emisora con su propuesta llamada Sonamos Punk, que cumple 7 años al aire y lo festejan con una celebración a la altura, de ir acercándose a la década. 3 días de fiesta, 3 bandas nacionales que estarán presentándose en nuestra ciudad, agitando el avispero en Pueblo Chico, allí en Parque Industrial 623. Mucho éxito. Mañana, ¿qué tiene? Aprovechamos y adelantamos qué tiene para mañana. Mañana a partir de las 21 horas vamos a estar con Nada por Nada. Mirá vos. Ahí empezamos ya a palpitar lo que va a ser esta fiesta y más que nada lo que va a ser este primer día, ¿no? Con la presencia de la banda encabezada por el amigo Pata. Esto mañana a partir de las 21 horas van a estar tocando un par de temitas también. Así que bueno, la invitación queda hecha también para empezar a vivir un poquito la previa. Perfecto, Sonamos Punk, lo buscan en las redes sociales y lo siguen, por favor, me hacen el favor. Saludos a Rodrigo, que es parte del equipo, a Juan también. Juanjo también, sí. Juanjo que también conforma, y a Romina, imagino, ¿no? Que también la vemos muy activa en las redes, fotografiando todo aquello que se sube a algún escenario. Ella lo fotografía y seguramente será parte de esta fiesta. Muchas gracias, Cristian, por estar. Gracias a ustedes por el espacio. Vamos escuchando algo de Lucho al Ataque y enseguida venimos. Esto es Pescado Podrido. Enseguida venimos con el cierre de esta propuesta de viernes llamada Arriba el Día. Trabajamos para vivir mientras roban todo lo nuestro. Nunca vimos en el poder alguien pobre, alguien honesto. Dividir y destruir, así empieza el plan siniestro. Si la verdad vas a decir, cuidado que hay policía sueldo. Empezás en las reglas del juego y apuestas con nuestro dinero. ¿Y dónde está todo lo prometido? Ya están perdiendo pescado podrido. ¿Y dónde están los desaparecidos? Nos siguen vendiendo pescado podrido. No les duele verte sufrir, no les duele tanta pobreza, les da igual ver chicos morir, les da igual si nadie progresa. Un día se va a terminar, un día seremos hermanos, muchos no estaremos acá, pero muchos seguirán intentando. Mientras hacen el fuego y apuestan con nuestro dinero. ¿Y dónde está todo lo prometido? Están vendiendo pescado podrido. ¿Y dónde están los desaparecidos? Siguen vendiendo pescado podrido.
siempre lo mismo, pescado podrido. Distinto gobierno, el mismo destino. Siempre lo mismo, pescado podrido. Distinto gobierno, el mismo Entonces, mediodía en punto en la República Argentina y continuamos en esta propuesta que vos ya sabés se llama Arriba al Día. Minutos finales de este envío que en el 100.9 del Dial te acompaña como cada jornada. En este caso, convocando nuevamente a Karina Taberne, nuestra compañera, quien se fue hasta las sedes judiciales, si no me equivoco, donde la agrupación, el espacio denominado Unidad y Compromiso, que hoy tiene a Beatriz Constantino y a Hugo Jerez, como vocales ante la Caja de Servicios Sociales, presenta su lista para renovar justamente esos cargos, a sabiendas de que ni Constantino ni Jerez continuarán o pretenden revalidar su gestión como vocales, tanto por los activos como por los pasivos, y en este caso Sandra Casas y Manuel Piris serán los candidatos que han sido presentados oficialmente. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Amigos de Nuevo Día, bienvenidos a un nuevo contacto con el móvil. Estamos en lo que va a ser la presentación de la lista Unidad y Compromiso de sus candidatos en la Caja de Servicios Sociales para representar tanto a los activos como a aquellos que ya no están en actividad. Bueno, buenos días. Ante todo, Escuchamos a agradecer Juanjo la Ortega. presencia de la prensa por acompañarnos, también compañeras y compañeros afiliados. Estamos nuevamente proponiendo para esta nueva elección al directorio de la Caja de Servicios Sociales, desde Unidad y Compromiso, darnos esta oportunidad para participar nuevamente en estas elecciones. Hay una renovación de los cargos. Un poco voy a dejar la presentación personal a cada uno. Lo hemos hecho también, como en la elección anterior, muy federal, muy representativa de toda la provincia. Y bueno, queremos otra vez enfrentar este desafío. Qué sé yo, solamente como introducción y como una especie de aporte y una reflexión quiero dejar, sí. Y ahora sí, más allá de cualquier lista que gane en esta elección, queremos que entiendan los funcionarios de turno que lo que se elige acá tiene la legitimidad de las urnas. Es el voto popular quien pone a los candidatos. Entonces también vamos a pedir el respeto para quienes sean electos, ya no importa, insisto, de qué lista, sino que realmente se entienda como que quien sea elegido porta la representatividad y la legitimidad de las urnas. No están allí en el directorio gracias a la voluntad de un dedo político. Entonces, y esto por supuesto que lo digo por el embate que han sufrido nuestros actuales representantes en la Caja de Servicios Sociales, quienes han llevado y han dejado una vara muy alta en cuanto a su gestión.
Entonces, a partir de aquí, yo entiendo que tenemos que hacernos fuertes, participación, por sobre todas las cosas. Son un total de 67.000 los que van a votar, por lo menos son los primeros números que largan los padrones provisorios, 49.000 activos, 18.000 jubilados. Entonces me parece que tenemos que tratar de lograr en esta elección ampliar ese margen, porque ha sido bajo la participación, pero debemos entender que la obra social es de todos, somos los dueños simbólicos de la obra social y no tan simbólicos. Entonces, cuanto más participación tengamos, mejor se nos va a escuchar. Y es aquí, desde esta agrupación que hemos propuesto siempre, darnos esa pausa con nuestras preferencias y pertenencias políticas y sindicales para poder aunar esfuerzos sin vernos de costado por una u otra ideología y poder afrontar esto realmente como un objetivo único que es nuestra obra social. Así que bueno, abro la palabra para los candidatos para que se presenten. No sé quién quiere empezar. Manuel, bueno. Piri, he sido convocado, soy parte de Unidad y Compromiso, y bueno, con este desafío de continuar el trabajo de los vocales, por mi lado, por los activos, trabajo que inició Jerez junto a Betty Constantino, un hecho histórico para la Caja, para esta sociedad, el cual tenemos que seguir cuidando, el cual tenemos que seguir manteniendo, y nosotros lo vamos a hacer de manera irrestricta, inflexible, irrenunciable, porque como lo dijo Juancho, es un proceso democrático y el cual debe ser respetado por las autoridades y le debe dar el lugar a los vocales que tienen. Cuando lo coloca la sociedad, cuando lo coloca la democracia, cuando lo colocan el voto de las urnas y de los afiliados. En ese marco queda una tarea pendiente muy importante, que es la democratización, mayor democratización del directorio de la Caja de Servicios Sociales, porque hoy de manera encubierta sigue habiendo una intervención, dado que el presidente de la Caja tiene todos los poderes y tiene toda la mayoría, sabiendo que tiene 2 vocales más, que tiene doble voto. Siempre los vocales, siempre los representantes de los afiliados van a estar en minoría y van a estar con menor fuerza para plantear cosas o para querer cambiar situaciones que afectan al afiliado y que lo afectan de manera negativa muchas veces. Esa es una tarea pendiente por la cual vamos a trabajar, vamos a luchar y no la vamos a lograr solo. No la vamos a lograr con la venia del gobierno. La vamos a lograr con el apoyo y la participación de todos los afiliados. Y el afiliado tiene que comenzar a tomar conciencia de que la obra social no es un seguro del auto, no es un seguro de la casa, que uno lo paga y se olvida, y cuando suceden las cosas hay que ir y hay que exigir. Tiene que ser parte activa de la Caja de Servicios Sociales, conocer cómo se maneja, intervenir y participar cuando sean convocados, porque vamos a comenzar a convocar a reuniones de afiliados. Vamos a pedir mayor participación. La impronta y la experiencia que hemos recabado, personalmente, que he recabado también a nivel sindical en los años de lucha, presentando y peleando por los enfermeros y por todo ese sector de salud, también va a ser llevado a la Caja de Servicios Sociales, tomando en consideración y en cuenta a los afiliados, pero también a los trabajadores de la Caja de Servicios Sociales. Porque no puede haber una obra social que brinde buenos servicios, buena atención al afiliado, si los trabajadores de esa obra social no están bien. Si ellos están bien, si ellos están conformes, si tienen la cuestión edilicia resuelta, si tienen una carrera profesional activa, como dice el convenio colectivo de trabajo, si se respetan las leyes y se llevan adelante, entonces va a haber una mejor predisposición para atender bien al afiliado, para darle todo lo que tiene. Vamos a ir en contra de las burocracias que detengan tratamientos y que afecten al afiliado, como ha ocurrido últimamente. Un gobierno, sea quien sea, el color político que tenga, no puede detener tratamiento de los afiliados por investigación de corrupción o lo que sea. Las cosas tienen que ir paralelo.
por una carrera, por un lado tiene que ir investigación, reordenamiento, lo que sea, y por el otro lado tiene que continuar las cosas sin cortarla de ninguna manera, porque nosotros estamos en un área muy sensible, que es la salud, donde la gente sufre, donde somos seres humanos y donde no importa el color político, porque como seres humanos nos llegan las enfermedades, nos llegan las desgracias, y la muerte y la vida se manejan en un paréntesis muy extremo, muy delicado, y no lo tenemos que olvidar. Y de esta agrupación no se ha olvidado nunca, y nosotros vamos a continuar con el trabajo de esta agrupación, vamos a continuar y vamos a profundizar todo lo que haya pendiente y todo lo que quede por hacer dentro de lo que significa un trabajo dentro de la obra social para los afiliados, para toda la comunidad. Ese era Manuel Piris, candidato a vocal por los trabajadores activos en la Caja de Servicios Sociales, puesto que hoy ocupa, y para el que fue elegido, Hugo Jerez, gestión que nosotros, tanto la de él como la de Betty Constantino, la ponderamos, y permanentemente cuando los entrevistábamos o nos visitan les preguntamos si es que se iban a ir por una reelección. Eso ya hace mucho tiempo tenían determinado no continuar en ese cargo, y ahora entonces Manuel Piris, que era quienes ustedes estaban escuchando, y Sandra Casas son los vocales, tanto por activos como por los pasivos, y escuchábamos primeramente a Juanjo Ortega, que es uno de los conductores, si se quiere, del espacio Unidad y Compromiso, uno de los principales convocantes a la participación, sobre todo en estos ámbitos de parte de trabajadores y jubilados de la administración pública provincial. Últimas novedades de la jornada, que el diario Nuevo Día se está actualizando permanentemente. Está Tony allí en la redacción y nos cuenta justamente varias cuestiones. Una tiene que ver con ICRT, el título 1 a esta hora del mediodía del portal líder de noticias de la provincia de Santa Cruz. ¿Cómo estarían preparando el terreno de ICRT para una eventual desguace y venta? Hay una auditoría que realizó la actual gestión, o en realidad que la actual gestión no quiso realizar. Existen traslado de personal desde la usina de 240, según denunció Luis Avendaño, que es el titular de Luz y Fuerza allí en Río Turbio. La empresa está sujeta a privatización con participación estatal si finalmente se aprueba la ley bases en el Senado, pero creen que el futuro, de hecho, del yacimiento no depende exclusivamente de esta norma. Dijo Avendaño: nos están sacando la gente, a los trabajadores de la central de 240 megavatios, y los están mandando a otros sectores. Creemos que hay una cuestión de fondo que no la conocemos, pero podemos llegar a intuir, y podría significar que tengan intenciones y estén preparando el terreno de vender la central, y por eso necesitan sacar gente de ahí, dijo. Recordó que cuando asumió como interventor Thierry Decu, le solicitaron la realización de una auditoría técnica y contable con el objeto de conocer lo que sucedió en la usina y sobre todo los últimos 3 años y medio anteriores a su asunción, en donde se gastaron miles de millones de pesos, pero nadie sabe qué pasó ni en qué condiciones quedó la usina, en este caso la mega usina Mineros de Río Turbio, que no está puesto en funciones todavía. También otra que tiene que ver con lo policial, porque en Caleta Olivia allanaron una vivienda por presencia o por presunta presencia de material de abuso sexual infantil, y por lo cual el juez doctor Gabriel Pérez Soruco indicó o estableció el allanamiento de una vivienda que se efectuó justamente en la jornada de ayer. Las noticias de hoy respecto del trabajo o de la gestión gubernamental de provincia pasan por el anuncio de obras para los distintos puntos de la provincia, fundamentalmente un hospital modular para Caleta Olivia, 28 de noviembre, no Caleta Olivia,
bastante lejos, está en una ciudad de otra y... Uno en Caleta, Sí, no, el de Caleta ya estaba funcionando, de hecho, y entruncado también. Pero en este caso, el hospital modular será para 28 de noviembre, me rectifico. Y justamente el gobernador Vidal ayer, con el ministro de Salud y el intendente de 28 de noviembre, Aldo Aravena, estuvieron allí firmando los documentos pertinentes para la obra, que fortalecerá justamente sobre todo el sistema de atención primaria de la salud, buscando mejorar la prestación en dicha localidad. Y por último, en materia de noticias locales / provinciales, el ministro de Trabajo Gutiérrez tuvo una reunión con su par de la cartera nacional, Julio Cordero, justamente en las oficinas de Buenos Aires, donde estuvieron hablando respecto de cuestiones que hacen al trabajo en el ámbito portuario, a las nuevas tecnologías también, y las leyes justamente que rigen el ámbito del trabajo, y estuvo reunido con el hombre de la Libertad Avanza, o de la gestión de la Libertad Avanza. Todo esto te hemos contado en este segmento, que nos trae hasta aquí con novedades de todo tipo y color, con Karina Taberna en la calle también, a quien le agradecemos por su trabajo, con Héctor Mancilla, aquí junto a Fernando Tornú y quien te habla, Julián Quirós, co-conduciendo, repartiéndonos la conducción de este espacio, y Brian Álvarez en su día, celebrando el Día del Operador de Radio. Así que le agradecemos por duplicado a nuestro querido operador, comandante. Brian. Exactamente, el doctor, podría decirse. Justamente el doctor está hoy en nuestra ciudad y Brian lo va a ir a ver, así que lo celebrará de esa manera. Puncha la Capún, exactamente. Hemos ido arriba al día, te agradecemos por elegirnos para cada mañana. Espere que tengo que mandar un saludo antes de despedirme, pero lo voy a grabar. No, le mando un saludo igual a Antonella. No era para ella en este caso, pero obviamente no lo vamos a dejar pasar. Y le mandamos un abrazo grande y un beso también de mi parte. Como debe ser, Héctor, no. Como debe ser. Le mando un saludo a la gente del Deportivo Urbano, que mañana estará jugando contra Gaza y que en la cancha Nora Vera a las 3 de la tarde. Y algunos de los muchachos están escuchando allí, así que un saludo para Walter, para el capitán, para Pipi, para todos, para Cata, para todos los muchachos que mañana, última fecha de la fase regular, después cruces, veremos para qué estamos. Ahora sí, agradecido de tenerlos con nosotros una mañana más. Los despedimos y les deseamos que se cuiden, que celebren a la patria, que la cuiden también a la patria, que está bastante diezmada últimamente. Y sobre todo que pasen un lindo fin de semana. Héctor, gracias por estar. Gracias, amigo Juli. Nos vemos, buen fin de semana. Lo mismo para Fer, lo mismo para mi amigo Brian Álvarez también ahí, que terminé lindo su día con el doctor. También a las chicas, a María y a Nasa. Exacto. De la parte de ventas. Y a nuestra estimada audiencia por estar prendido en la sintonía de la 109. Y también a nuestros televidentes, se puede decir de alguna manera. Usted se está mirando en YouTube acá atrás mío. Qué bien. Y voy corrigiendo lo que tengo un poco más de delineador. Bien. Hay que hablar con maquillaje para que nos deje óptimos. La maquilladora está media floja. Independiente, domingo a las 8 de la noche contra Vélez. Agéndelo. Boca mañana sábado a las 8 de la noche contra Talleres. Lindo partido. Qué partido para sufrir. El Lobo domingo 17:45 contra Banfield, en la previa de Independiente, así que puedes mirar los dos partidos, Brian. Tenemos Fórmula 1 el fin de semana, Fórmula 1, corre Tiago Martínez. Nada que ver. Corre Franco Colapinto, el chico de Pilar. ¿Corre juntos la F2 con la F1? Es la telonera de la Fórmula 1. Perfecto. Estaremos atentos. ¿Dónde corren? En Mónaco. Uy, lindo circuito. Claro, yo recién te estaba mostrando imágenes, no me percaté. Bueno, será fin de automovilismo, fin de fútbol, fin de que lo disfrutes al fin de... Fin de empanada, locro. Exactamente. Y pastelito. Si tenés algún abuelo o abuela que sea de la familia, recordá que hoy cobraron, así que decirle que te invite a comer como hace Brian ahora al mediodía, que se va a comer a lo de la abuela. Nos reencontramos el lunes, pasada las 9:30, después de la otra gestión. Cuídense, quédense que en un ratito nada más vienen Claudio y Beto con Fuera de Contexto. Está Rock and Frío, está obviamente a toda velocidad y hoy cierra Frecuencia Sanadora. Sí, vuelve Walter Roland, así que nos alegra contarte que será una larga jornada la de hoy.
Nos reencontramos el lunes. Que tengas lindo fin de. Chau. Chau, chau. El rock argentino es una declaración de identidad.